Buenas noches, amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo están por acá? Dios les bendiga. Con ustedes una vez más, su amigo, su hermano, su servidor, su pastor Teodoro Castillo, desde la sede de los ministerios conforme a su corazón, acá en la ciudad de Tovar, en el estado Mérida, desde Venezuela, para todos nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros discípulos que tienen a bien estar con nosotros siempre, esperando cada transmisión, cada nueva edición de este su ministerio en línea de la enseñanza de la palabra y de la restauración emocional, espiritual y sexual, ministerios conforme a su corazón. Gracias, hermanos, una vez más por estar con nosotros. Bendecimos sus vidas, mi esposa y yo, desde nuestro humilde hogar, para toda Venezuela en esta hora, cuando hoy es miércoles 16 de noviembre del 2022, siendo ya casi las 9 de la noche, siempre pues grabando quizás en horas nocturnas, pregrabados, estos videos pregrabados, pues como ya hemos dicho antes, seguimos teniendo pues dificultades tecnológicas para grabar en vivo, pero pues agradeciendo al Señor y a ustedes que tienen a bien siempre seguirnos por nuestras redes, por las vías en las que el Señor pues, con las que el Señor nos permite pues ministrar a su pueblo, orar por su pueblo, enseñar a su pueblo, exhortar a toda la iglesia del Señor a una búsqueda cada vez más íntima, más constante, más pura delante del Señor, una vida cada vez más santa, una entrega cada vez más total a nuestro Dios, de nuestras vidas para nuestro Dios, hermano. Bendecimos sus vidas en esta hora. Espero que estén bien, que me estén escuchando, donde sea que estén escuchándome, la comunidad de su hogar, de su oficina, ¿verdad? Fuera de la casa, en el teléfono, en, el, en la computadora, en su hogar, pues esperando que se encuentren bien de salud, que se encuentren bien de ánimo. Esperamos y oramos, mi esposa y yo, en esta hora. Y bueno, continuamos, hermanos, con esta serie que bueno, que ya se nos ha hecho bastante especial en nuestros corazones, esta serie sobre los apocalipsis extrabíblicos, hermanos, mesiánicos y hebreos, milenarios de nuestro Señor Jesucristo, una serie que pues ya hoy por hoy es la más larga que tenemos en el seno de nuestro canal en YouTube, en nuestros canales en Facebook, en Telegram. Hoy por hoy pues dándole continuación a esta serie de textos que hemos sentido y sabemos de parte del Señor, mi esposa y mi persona, pues desea el Señor que vengamos cada vez más al conocimiento de lo que dicen estos otros textos extrabíblicos, estos otros apocalipsis, en este caso hoy, trayendo la lectura y iniciando el estudio del llamado Apocalipsis de Tomás, hermano. El famoso texto conocido como el Apocalipsis de Tomás. Cuando yo digo famoso, no lo digo por, por sonar, pues, de algún modo um, controversial con cualquiera que me esté oyendo por primera vez, con cualquier amigo, cualquier hermano, ¿verdad? Pues dirán, seguirán diciendo muchos, ¿qué le pasa al hermano Teo? Hablando de libros que no están en la Biblia, hablando de textos que no están en la Biblia, hermano Teo, ¿por qué? Háblenos de la Biblia. Bueno, usted debe recordar que ya iniciando esta serie misma acá en nuestro canal de YouTube y Facebook, pues nos tomamos bastante tiempo para chequear, hermano, para estudiar, comparar, hacerles un análisis crítico, literario, textual, en muchos casos también análisis semántico, análisis etimológico, como lo hacemos aquí también, filológico, como lo hemos hecho también con algunos libros de la Biblia, con algunas palabras y frases encontradas en la misma Biblia, análisis de todo tipo, hermano, que hacemos acá, análisis también pues comparativo de los textos bíblicos. Fue como iniciamos esta serie, debe recordar usted, los que nos siguen, los que han tenido hasta ahora pues casi los 1000 seguidores por Facebook que tenemos hoy por hoy en nuestra página en Facebook. Agradecemos a todos ustedes, hermanos, que están atentos siempre, los casi 100 seguidores que tenemos en nuestro canal de YouTube también. Dios los bendiga y pues esperamos que usted siga compartiendo estos videos si les son de ayuda. Si usted puede decir he aprendido algo, compártalo, hermano, dele me gusta a este video, suscríbase a nuestro canal, ¿verdad? Comparta este video con otros hermanos, con otros amigos, pase la información porque no somos más que eso, hermanos. No nos consideramos otra cosa en el seno de nuestro ministerio. Este es su servidor, mi esposa, no nos consideramos otra cosa sino informantes, nada más, informantes, ¿no? Y que siendo siervos del Señor, pidiéndole al Señor que nos permita hacerlo cada vez mejor, con mayor entrega, con mayor humildad, con mayor santidad siempre y con mayor sentir, corazón por Él mismo, por la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas y por
por, por servir a su iglesia, a su pueblo, por traer cada vez más una palabra fresca de parte del Señor, hermano. Siempre hemos dicho, siempre lo he dicho y siempre hemos dicho en este su ministerio, que el Señor es fuente inagotable de conocimiento, fuente inagotable de conocimiento y sabiduría, de bendición, hermano. El día que usted y yo digamos, no hay más nada que leer, no hay más nada que saber, no hay más nada que aprender, no hay más nada que considerar. El día que usted y yo cerremos los libros y digamos, hasta aquí llegó el Señor, porque hasta aquí nos ha permitido aprender de Él. El día que usted y yo digamos así, el Señor no va a poder ni venir ni a usted ni a mí, ni a su vida ni a mi vida, a enseñarnos algo nuevo de Él, algo fresco, algo revelador de su persona, de Él, de su carácter, de su mente, de su plan de salvación para el hombre, de su plan de vida, de su plan de vida para Él vivir con su creación por los siglos de los siglos, porque todo gira alrededor de Él. Todo lo hizo Él para Él y por Él y gracias a Él. Y todo gira alrededor de Él, nuestras vidas, ¿no? El estudio que hacemos, lo que estamos viviendo hoy por hoy en el mundo entero, hermano, gira alrededor de la persona de nuestro Señor Jesús. Todo se está preparando ya y el mundo se viene preparando y la iglesia del Señor Jesucristo nos seguimos preparando para recibir a quién, para ver qué, para vivir qué en estos últimos tiempos, como hago yo siempre esta pregunta por aquí. ¿De qué debemos hablar los siervos del Señor, los ministros del Señor hoy por hoy en estos tiempos? ¿De qué vamos a hablarle a la iglesia, hermano? Vamos a hablarle a la iglesia, vamos a seguir hablándole a la iglesia y enseñándole a la iglesia y diciéndole a la iglesia, los pastores, los ministros del Señor. Vamos a seguir hablando de mucha plata, de mucha bendición, del 100% en estos últimos tiempos, cuando pasa una agüita, hermano, pasa una lluviecita y se nos lleva todo, hasta la casa. ¿O usted cree que no hay pueblo de Dios en Venezuela, aquí mismo en nuestro país? Pueblo de Dios, hermano, hijos de Dios, siendo juzgados por el Señor. Iglesias, hermanos, hijos de Dios, personas que invocan a Dios hoy por hoy, familias enteras, hermanos. No solo pues, y en su mayoría, obviamente, pueblo que no busca a Dios, pueblo que camina de espaldas a Dios, pero también pueblo de Dios siendo procesado con la enfermedad, con la angustia, con la muerte, con los desastres naturales, con la pérdida del trabajo, con la pérdida de los familiares. Pueblo de Dios, nosotros, su iglesia, sus hijos, hermanos, porque sí viene de Dios, sí viene de nuestro Dios, de nuestro Padre, la prueba de nuestro corazón. Sí nos prueba el Señor, seguimos diciendo, lo vemos en cada apocalipsis, en cada texto. Lo vemos revelado y diciéndonos el Señor y enseñándonos y revelándonos que es necesaria la prueba del corazón del pueblo del Señor y de la iglesia del Señor en estos últimos tiempos. Seguimos siendo probados, mi hermano, amigo, tú que estás escuchándome quizás por primera vez en este video, ¿verdad? Escuchándonos acá y te pareció a lo mejor curioso el nombre de este video, el Apocalipsis de Tomás, el Apocalipsis. A la broma, es que hay otro Apocalipsis aparte del Apocalipsis de Juan en la Biblia. Hay otro, bueno, le cuento, el llamado Apocalipsis de Tomás, que ya vamos a comenzar a leer aquí. Quizás el mejor intérprete, hermano, del llamado Apocalipsis de Juan, de la Biblia. Quizás el texto que mejor interpreta mucho de lo que dice Juan en su Apocalipsis en la Biblia, que nos llega a nuestras Biblias. Quizás el texto que mejor interpreta, aparte del Apocalipsis de Daniel, obviamente, el mismo libro de Daniel que ya hemos visto en nuestro canal, como lo vengo diciendo, como lo estoy diciendo en este momento, pues otros apocalipsis en la Biblia que hemos estudiado, entre ellos el Apocalipsis de Daniel, que es el que se da más la mano, obviamente, entre otros más en la Biblia, ¿no? Que tenemos aún en el Antiguo Testamento. Mucho de lo que dice Juan es corroborado en Daniel, en Zacarías, en Jeremías, en Isaías, en los mismos Apocalipsis de Enoc, el primer libro y el segundo libro, que son Apocalipsis, también ya lo hemos dicho en esta serie, los Apocalipsis del Señor, hebreos, mesiánicos, extrabíblicos, milenarios de nuestro Dios. Y ahora pues teniendo este texto, hermano, que ya vamos a leer acá y le voy a contar, obviamente, como siempre lo hago al inicio de cada texto nuevo que traemos, ¿verdad? Para su lectura, para su estudio, para su comparación, para poder interpretar mejor la Biblia. Hermano Teo, pero qué cuento con usted, hermano Teo, pastor Teo, dirán algunos todavía, algunos ministros que todavía, ¿verdad? Me ven, me oyen y me critican, ¿verdad? Por los temas que hablamos y los textos que traemos en el seno de nuestro ministerio para compartir con la iglesia, ¿verdad? Pues dirán, pero qué cuento, bueno, hermano, si hay textos antiguos en la misma Biblia, ¿verdad? Que se corroboran entre ellos, los textos bíblicos entre ellos, los libros
de la Biblia entre ellos, ¿verdad? Interpretándose entre ellos, explicándose entre ellos, pasándose la pelota entre ellos. Y seguimos la investigación y conseguimos textos del siglo I, del siglo II, como se cree este texto, el Apocalipsis de Tomás. Algunos lo datan del siglo II, otros van y dicen, no, fue compilado, fue escrito en el siglo IV. Bueno, si fue escrito como tal originalmente en el siglo IV, usted no va a creer, ni yo voy a creer que lo escribió el mismo Tomás. Pues Tomás pues vivió en el siglo I, hermano, era del círculo íntimo del Señor. Usted recordará al apóstol Tomás, por lo que dice la Biblia, siendo, y como lo pinta la Biblia, en los textos bíblicos se pinta a Tomás como un incrédulo. Tomás el incrédulo es el que llegó a decir cuando se reunieron en el aposento alto, cuando estaban reunidos luego de la resurrección de nuestro Señor. Usted observa, según los textos, los evangelios en la Biblia, que el apóstol Tomás pues no estaba con ellos cuando el Señor resucitó y se aparecía a los 12. Pues podemos buscar ese pasaje, pero ya usted pues sabrá dónde buscarlo, en los 4 evangelios del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Usted puede buscarlo tranquilamente sin yo tener que decirle siempre el capítulo, ¿verdad? Pero usted puede buscarlo en el libro, ¿verdad? En los evangelios, en los 4 primeros evangelios de su Biblia, usted puede buscar cuando el Señor resucita y se les aparece antes de ascender a los cielos. En una experiencia de esas, estando los 12 reunidos, los 11 en este caso, los 10 mejor dicho, porque ya Judas Iscariote se había a lo mejor ahorcado también, obviamente, ya se había ahorcado, había salido de ellos. Pero estaban los 10 y el Señor se les apareció y aparece y pasa la puerta, atraviesa el recinto. Es posiblemente el pasaje más famoso sobre el apóstol Tomás en los evangelios bíblicos, ¿verdad? Donde el Señor pasa la puerta y los saluda. Paz a ustedes, les dice el Señor, si mal no recuerdo el texto, el pasaje. Y todos ellos, pues, viendo al Señor, creían que veían un fantasma porque pues había pasado por la puerta, no había abierto la puerta, ni tocó la puerta al Señor, ¿no? Como solía ser después de resucitado el Señor. Les aparecía de repente. Si tenemos aquí el Evangelio de Lucas, vamos a ver que es quizás el Evangelio más completo, más largo, más detallista. Bueno, es el más largo, creo, ¿no? Mateo tiene más, bueno, Lucas tiene 24, ya va por 24 capítulos, Mateo tiene 24 también, la misma cantidad de capítulos, Mateo y Lucas, pero si vamos acá al capítulo 24, Camino de Emaús, el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, ¿no? Para que usted pueda tener más referencia hoy que iniciamos este nuevo texto, la lectura de este nuevo texto, la comparación del Evangelio, del Apocalipsis de Juan. ¿Por qué traemos estos textos, llamados algunos, muchos de estos, como ya sabemos, apócrifos, mal llamados muchos de estos textos, y entre ellos que usted va a ver por qué, este texto de la antigüedad, del siglo I, porque yo hermano, le cuento, yo sí confío, después de leer este texto una y otra vez y verlo referenciado y verlo citado por tantos autores de la antigüedad, verlo en tantos otros textos que lo citan y se conocen en otros cánones, como el canon Claromontanus, la esticometría del canon Claromontanus, búsquelo así como suena, mire, Claro, copia y escriba, Claro, Montanus, así, del latín. Usted lo busca así, la esticometría del Códice Claromontanus, del canon que se presenta ahí, de la lista de libros considerados inspirados por Dios en ese tiempo, en el canon Claromontano se cree que es del siglo II, siglo III, ¿sí? Después del Señor, una lista de libros que ya la iglesia, que ya estaba volviéndose corrupta antes del concilio de Nicea en 324, convocado por Constantino el Grande, emperador todavía, ¿verdad? De los últimos emperadores de la Roma, del Imperio Romano de Occidente. Cuando ya se convoca ese concilio es para poder infiltrar a la iglesia, porque como el demonio pues con el Imperio Romano y sus césares no pudieron acabar con la iglesia primitiva, no pudieron matarlos a todos ni borrar del mapa y de la existencia estos textos, no pudieron quemarlos todos, pues infiltran la iglesia. Pero antes de suceder eso, ya se conocía este texto, el llamado Apocalipsis de Tomás. Ya salía el Apocalipsis de Tomás, como voy a leer acá, en el llamado decreto gelasiano, siendo vetado por el Papa Gelasio en el siglo IV, hermano. En el mismo canon, en la misma lista de textos considerados inspirados por Dios del Códice Claromontanus, aparece este texto vetado, aparece este texto como hablando del
Vamos a ver por aquí, ya le voy a leer un poquito su referencia antes de comenzar a leer su propio, como hago con todos los textos, pero que estas referencias, hermano, estas citas de muchos autores a este Apocalipsis, como a muchos otros, como el que acabamos de terminar de leer en videos pasados, el Apocalipsis de Pablo, el Apocalipsis de Pedro, da evidencia, y es evidencia tangente, tangible, ¿m? Evidencia de la existencia de estos textos ya tempranamente, después de la resurrección de nuestro Señor, en los mismos tiempos del inicio de la iglesia primitiva, el siglo I, siglo II, hermano, siglo III, siglo IV, pues ya la iglesia se corrompe y ya comienza la llamada iglesia universal, iglesia católica universal, con toda su corrupción y su infiltración del demonio y de los siervos del demonio de las iglesias, de las congregaciones en cada ciudad donde se estaba. La infiltración de la idolatría, del paganismo y de la adoración a dioses y a demonios, ¿verdad? De cada país, de cada estado y del mismo ex imperio romano cuando cae ya en el siglo IV, ¿no? En el imperio de Occidente, el imperio romano de Occidente. Ya sabemos pues que el imperio romano de Oriente, el llamado imperio bizantino, pues duró por 1000 años más, ¿no? En el llamado cristianismo oriental, ¿no? Con sede en Constantinopla, la actual Estambul, en el país de Turquía, ya mandando desde ahí el otro papa, ¿no? O sea, sabemos eso por historia de la iglesia, los que conocemos un poquito de historia de la iglesia, y pues eventualmente ya después de hablar de la iglesia primitiva, ya en el siglo IV, siglo V, y los 1000 años que duraron después del siglo IV, después de la caída de Roma, del imperio romano, 1000 años todavía más durando el imperio bizantino hasta el año 1453, cuando cae finalmente la ciudad de Constantinopla y se desintegra el imperio bizantino de Oriente, cuando fue invadido por los turcos otomanos. Pues vemos que en todos esos años, durante todo ese milenio, durante casi 1500 años luego de la muerte de nuestro Señor, pues tantos engaños, tantas mentiras, tanta búsqueda de destruir estos textos, de sacarlos de circulación, y sobre todo hermano, porque es un texto que relata y que explica, interpreta el texto del Apocalipsis de Juan, como ya vamos a ver, y que pues se nos hace necesario siempre llamar la atención cuando traemos un texto nuevo, una revelación nueva, porque ¿de qué estamos hablando al final? ¿Qué significa el término Apocalipsis? Significa revelación. De modo que cuando estamos leyendo estos textos, ¿verdad? Cuando vemos esta revelación y vemos la otra y vemos el otro Apocalipsis, vemos este y vemos aquel, ¿qué vamos a decir de nuestra alma, de nuestros corazones, de nuestros espíritus? ¿Qué le vamos a decir al Señor? Señor, yo no había leído este texto. Señor, ¿será que esto que estoy leyendo, que está leyendo el hermano Teo, será que es verdad? ¿Será que es verdad? Bueno, hermano, la misma fe, la misma pregunta, la misma fe que le ponemos a los textos bíblicos, las mismas preguntas que le hacemos al Señor cuando leemos la Biblia. Hoy por hoy, pues cuando leemos la Biblia, cuando leemos el Apocalipsis de Juan, usted le hace la pregunta al Señor, hermano, amigo, que me estás escuchando, pues si es que ha leído usted algo del Apocalipsis de Juan, levante la mano lo que hemos leído todo, el Apocalipsis de Juan completico, levante la mano ahí, no veo ninguno. A ver, usted que está allá de último, allá atrás, usted que está allá atrás, ¿usted leyó el Apocalipsis de Juan, hermano, ya? ¿Cuántos años tiene usted sirviendo al Señor, en la casa del Señor? Usted como ministro, a ver, ministro, todos los ministros, levanten la mano aquí. Aquí todos los ministros del Señor, los pastores del Señor, los apóstoles del Señor, levanten la mano, los apóstoles, los profetas, los pastores. A ver, levanten la mano aquí todos el que se hace llamar evangelista, el que se hace llamar salmista, el que se hace llamar ministro de Cristo. Ya leímos todo el Nuevo Testamento, ya le hemos leído todos los apocalipsis del Señor en sus escrituras, en la Biblia, ¿sí? Ya todos los apocalipsis del Antiguo Testamento, el libro de Daniel, el libro de Zacarías, para poder tener una mejor comprensión hoy por hoy del Apocalipsis de Juan. Hermano, estamos en tiempos finales, iglesia del Señor, ¿sí? ¿Concordamos en eso? Creo que sí, usted y yo, amigo, incluso que me oyes por primera vez, amiga, hermana, hermano, que me oyes por primera vez, ¿en qué concordamos hoy? Usted y yo, como iglesia del Señor Jesucristo, ¿en qué concordamos, hermano Teo? Estamos efectivamente en tiempos finales, hermano Teo. La enfermedad ha tocado nuestro hogar, nuestros hogares, la muerte ha tocado directamente ya el hogar de casi que toda familia en el mundo entero, en Venezuela, en Argentina, en Colombia, en Chile, en Perú, en Paraguay, en Panamá, en los Estados Unidos, en Canadá, en España, en toda Europa, donde sea que hemos estado, ya ha tocado la muerte a nuestras puertas, hermano. En todo hogar, en toda familia en el mundo, posiblemente ya
la muerte tocando la puerta, los últimos tiempos, la necesidad de venir a Jesús, de abrir nuestros corazones, de arrepentirnos, de invitar al Señor a lavarnos de nuestros pecados. Repita conmigo ahí donde está usted: lávame, Señor. Lávame, que te lave el Señor, que pase su esponja, su cepillo y te lave el alma de tanta mugre, de tanta inmundicia, de tanta maldad en tu corazón. Que lo haga conmigo cada día más, que lo haga con todos nosotros, su pueblo, su iglesia, que lo haga con todo el pueblo de Venezuela. Que pase el Señor ya su escoba por este país y arrase y arranque toda idolatría y toda maldad, que lo haga. Ya lo está haciendo el Señor, ya empezó a hacerlo en Venezuela, aleluya. Vamos a darle un aplauso al Señor. A pesar de la muerte, de la destrucción, de la desgracia, a pesar de las lluvias que se están llevando cuanto pueblo idólatra y cuanto muñeco que va pasando, porque hasta fotos y hasta videos han salido de cuanto yeso, de cuanto muñeco, cuanto ídolo en muchos pueblos de Venezuela, que se los va llevando el agua misma. Hermano, agua, pero que después del agua vienen terremotos, hermano, vienen maremotos. Está predicho, y los profetas del Señor en este país y en el mundo entero, hablando de Venezuela, predicen para Venezuela un súper terremoto y maremoto. Los profetas del Señor anunciándolo desde hace varios años, pero ya con más fuerza en estos últimos años, en estos últimos tiempos. Lo mismo que dice el Apocalipsis de Juan, hermano Teo. Nada nuevo, hermano Teo. Ya lo dice el Apocalipsis de Juan, sí, pero el Apocalipsis de Juan no decía el tiempo, los años. No se observa en su Apocalipsis de Juan, en su Biblia, que el Señor dijera más o menos como para cuándo. No se observa. Ayer en estos días, en esta semana, antier le comentaba a mi esposa que he descubierto, he leído, he terminado leyendo, no lo había leído, lo había leído mencionado, referenciado, había leído que, mucho texto, en mucha investigación, había leído, lo tenía anotado en lista para buscarlo, para investigarlo, el llamado Apocalipsis de Zósimo. El llamado Apocalipsis de Zósimo. La llamada revelación o historia de los recabitas. Un pueblo, hermano, que menciona el libro de Jeremías en el capítulo 35. La historia de los recabitas, se observa un tanto de la historia de esta familia, los hijos de Jonadab, hijo de Recab. No se observa en la Biblia de qué tribu. ¿no? Estuve buscando en el libro de Jeremías qué tribu pertenecía, no se observa acá. Pero que en estos días me enteré, entre tantos chequeos, ¿verdad? Entre tantos estudios. ¿no? Algunos de ustedes pues dirán que, sí, ya sabíamos eso de los recabitas en el libro de Jeremías, capítulo 35, la historia fascinante de una familia completa que desaparece durante la invasión de la ciudad de Jerusalén por parte de los babilonios, Nabucodonosor, ¿verdad? Invadiendo Jerusalén y llevándose cautivo a todo el pueblo de Judá, al reino de Judá, porque ya lo habían hecho 100 años antes los asirios, llevándose al imperio del norte, al reino del norte, al reino de Israel del norte, con capital en Damasco, en Samaria, no en Damasco, Damasco es Siria, Samaria pues el reino del norte en Efraín, sí, hacia el norte. Pues enterándome yo esta semana y el día de ayer y antier, leyendo la fascinante historia llamada de los recabitas, el llamado Apocalipsis de Zósimo, hermano, una revelación que si fuese verdad, y podemos ponerle fe como le ponemos fe a los libros de la Biblia, si pudiésemos creer que es cierto lo que dice ese texto, pues se observa de una familia que fue transportada por el Señor directamente a un paraíso, si no es el paraíso desde siempre, a otro tipo de paraíso, pero a un paraíso celestial, rodeado de agua, como se observa en el llamado Apocalipsis de Zósimo, que lo podemos leer en otra ocasión. Pero que pues contándole a usted, hermanos, que cuando vemos estas revelaciones fueron transportados porque clamaron a Dios, porque habían hecho un voto como familia, los hijos de Recab, los recabitas, de no tomar vino, de no construir muchas casas en este mundo, de no darse a la mucha siembra ni al mucho trabajo. Eran nómadas en medio del reino sedentario de Israel. Ellos eran nómadas dentro de Israel, pero que eran parte del mismo pueblo de Israel, volviendo las raíces de Israel a la ley del Señor, de no dar la vida, de no poner su vida y de no amar este mundo, porque ya el mundo que viene, ya este mundo pasa y viene el reino que viene. Y ellos honraron a su padre de ellos, a Jonadab, que de parte de Recab les dijo: no tomen vino, no se vistan mucho con ropas muy alegres, no se hagan
criaderos de animales, porque ustedes serán nómadas aquí y allá en toda la tierra de Israel. Ustedes serán nómadas hasta el día que el Señor restaure a su pueblo. Cuando Jeremías los llama, los convoca para hacerlos beber vino, para usarlos a ellos como figura del verdadero Israel que obedece la ley de Dios y que no anda en borracheras, ni orgías, ni en fornicaciones, ni en detracciones, ni en apostasía. Según la Biblia, el texto del libro de Jeremías, Jeremías los llama y los convoca para ponerlos a beber vino y usarlos como figura y tentarlos en romper su voto al Señor, para usarlos como figura delante de toda la nación de Israel, para hacerle ver a Israel su pecado. Cuando ellos le responden a Jeremías, pues no lo haremos, nuestro Padre nos ha dicho que no. Entonces es cuando sale la palabra profética del Señor a través del profeta Jeremías para toda la nación, diciendo: si estos han decidido serme fieles, ustedes, ¿por qué no? Si estos han podido y pueden y lo han hecho y lo han logrado, ¿por qué no pueden ustedes, nación traidora, nación apóstata, nación prostituta? Ustedes se han prostituido con los demonios y me han dejado a mí, y después corren a mí a pedirme que yo los salve en el día de la prueba. No se quisieron dejar pasarse al imperio babilonio que los estaba invadiendo, y como no obedecieron la voz de Dios, pues llegó Babilonia, los invadió y se los llevó, mató a los hijos del rey, mataron a todos los nobles, los babilonios mataron a todos los príncipes y nobles del reino de Judá y se llevaron al resto del pueblo cautivo hacia Babilonia, ¿no? Como siendo esa familia de Recab. Ayer lo pensaba, el Señor me lo confirmaba, y entendiendo que en efecto, en medio de la cautividad, en medio del pecado, en medio del demonio llevándose cautivo a medio pueblo, como sucedió en el cielo cuando Satanás se llevó cautivo a la primera raza humana, porque se rebelaron. Satanás engañó a media raza humana, a casi todo el mundo, a los seres angelicales que habitaban ese reino celestial, en ese paraíso, al primer hombre adámico, antes de Adán, antes del hombre en este plano de contaminación. Satanás se lleva cautivo. Nabucodonosor es figura de Satanás, ¿sí? Nabucodonosor, rey de Babilonia, es figura de Satanás. Se lleva cautivo a ese pueblo. Y ya luego se observa que los que fueron fieles al Señor en ese primer reino celestial, pues se negaron y fueron salvados por el Señor, fueron rescatados por el Señor, fueron removidos del lugar, fueron escondidos por el Señor, donde no llegaba la acción de Satanás para llevárselos a ellos. El Señor protegió a los que se pusieron del lado del Señor y de la ley del Señor. El Señor los protegió. Esta familia de Recab, la historia de los recabitas, el Apocalipsis de Zósimo es una fiel representación, un fiel testimonio de que el Señor protege a los que se ponen del lado de él y de su ley, como en efecto lo hará otra vez el Señor con todos los que seamos fieles hasta el final. En estos últimos tiempos el Señor nos protegerá, nos guardará, aunque muchos de nosotros tengamos que dar nuestras vidas, como está escrito que muchos lo haremos, nos tocará, y que muchos pues ya estamos preparándonos para eso, aún en medio de las catástrofes, en medio de las pruebas que el Señor nos hace vivir hoy por hoy, hermanos. Tenemos que estar cada vez más agarrados del Señor, más apercibidos de los engaños del demonio y más conscientes y deseando, willing, en inglés se me viene la palabra willing, con toda nuestra voluntad en crecer en todo conocimiento, en toda sabiduría de los tiempos finales a través de estos textos apocalípticos. El Apocalipsis de Tomás, hermano. El Señor nos ayude. Señor, pon tu mano sobre mí. Permite que tu pueblo abra su corazón. Señor, reciba esta palabra de parte tuya, porque este texto lo inspiraste tú. Haya sido a Tomás a quien se lo dictaste, a quien se lo dijiste, o haya sido a cualquier otro de tus discípulos, Señor. Si fue a Tomás, es muy posible que sí, aunque Tomás se le pinta en la Biblia, como ya lo dijimos, como el que dudaba. Porque también es esto que vemos acá. Vemos este Apocalipsis. Usted va a leer este Apocalipsis conmigo. Usted lo va a leer. Y usted va a dudar de lo que se dice en la Biblia sobre Tomás. Porque de paso tenemos la historia de Tomás en el Apocalipsis de Bartolomé. El llamado Apocalipsis de Bartolomé, que ya lo leímos acá, ¿no? Se observa que Tomás... Se dice, aparte, la Biblia no lo dice, pero se dice en ese libro que Tomás estaba enterrando a su hijo cuando el Señor entró en el aposento y le dijo: tengan paz. Y que pues cuando llega Tomás
después de haber enterrado a su hijo y supuestamente, dice el texto del Apocalipsis de Bartolomé, después de venir volando en una nube que el Señor lo transportó, y después de haber resucitado a su hijo porque lo enterró, lo habían enterrado, el hijo se había muerto mientras él estaba con el Señor, en los últimos días del Señor cuando moría en la cruz. Enterraron a su hijo y él fue y lo resucitó en el nombre de Jesús, es lo que dice el texto, el Apocalipsis de Bartolomé. Ya luego de resucitar a su hijo fue transportado, hermano, a estar con los 12. Y el Señor entra y es cuando la Biblia registra que según el texto bíblico, según el registro bíblico, Tomás no creía cuando le dijeron, ¿verdad?, que el Señor había venido y se había revelado a ellos, que es cuando la Biblia dice que no lo creo hasta que no meta mi mano en su costado. Es lo que se dice en la Biblia del apóstol Tomás. No lo creo hasta que no lo vea con mis ojos. Es lo que dice la Biblia en varios textos, ¿no? Creo que por lo menos 2 evangelios se dice lo mismo de Tomás. Se registra eso, se hace un hombre igual que los demás, que vio al Señor levantar muertos, hermano. Vio al Señor resucitar muertos, vio al Señor hacer milagros, y que según el evangelio de la infancia de Tomás, oiga esto, porque esto es necesario saberlo cuando estamos estudiando la Biblia y comparando la Biblia con otros textos. O sea, como lo leí también yo aquí, lo leímos, el evangelio de la infancia de Tomás, lo leímos acá junto con el evangelio de la infancia de Santiago, el protoevangelio de Santiago, el hermano mayor del Señor, el hermanastro del Señor, hijo de José, pero no de María. Como ya lo leímos acá en videos anteriores, se observa que Tomás, hermano, en esos 2 evangelios, se observa que Tomás conoce al Señor desde niño y que el Señor lo sanó de una enfermedad cuando era niño. Se hace dudar, se pone en la Biblia, los que editan la Biblia, hoy por hoy, los que nos llegan los textos bíblicos, ¿verdad? Es que Tomás era un incrédulo, no creía en los milagros del Señor y que el Señor hubiese aparecido después de haber resucitado. No creían, se le pone a Tomás y se le hace ver como una persona incrédula, que en el texto bíblico, pues cuando el Señor entra otra vez y se vuelve a aparecer, es que el Señor le dice, mete tu mano y cree y no seas incrédulo. A mí me cuesta creer eso porque sabiendo que Tomás, teniendo un evangelio atribuido a él, teniendo un texto antiguo, ¿verdad?, del primer siglo, atribuido a Tomás, que lo escribió Tomás, un relato de todo lo que Tomás vio al Señor hacer desde niño, porque lo conocía desde niño, siendo Tomás y que según el texto de Bartolomé fue transportado, porque venía de resucitar a su propio hijo, porque había muerto su hijo, según el texto de Bartolomé, el Apocalipsis de Bartolomé. Entonces observamos en la Biblia que Tomás no era capaz de creer en la resurrección del Señor. Parece incongruente, parece bastante incongruente que viniendo pues de una experiencia y conociendo al Señor desde niño y ahora leyendo nosotros este texto que aparentemente el Señor, respondiendo preguntas de Tomás, el Señor en efecto le echa todo un cuento del fin del mundo, de cómo va a ser, pues se nos pinta una figura de Tomás para que dudemos de este texto. Para que cuando usted y yo leyéramos este Apocalipsis atribuido a Tomás, o leyéramos los evangelios, el evangelio de la infancia del Señor Jesús atribuido a Tomás, dudáramos de Tomás. Es lo que se nos hace hacer, es lo que se nos lleva a hacer a través del texto de la Biblia, de las editoriales satanistas que imprimen la Biblia hoy por hoy, los dueños de la Biblia, las Sociedades Bíblicas Unidas, ¿verdad?, de la mayoría de las sociedades bíblicas internacionales del mundo, de cada país, editando el texto porque sus dueños son el clero católico romano, el Vaticano, ¿no?, con muchos cardenales, son los que hoy por hoy se enriquecen de las ventas de la Biblia, hoy por hoy a nivel mundial. Siempre ha sido así desde la imprenta, de la invención de la imprenta. Pues la Iglesia Católica le metió la mano a la Biblia, ¿verdad? Y se hicieron negocios, y se hace negocio, y todavía es el gran negocio, es el bestseller mundial, el libro más vendido de todos los tiempos, hermano, es la Biblia. En cualquier idioma del mundo, ya la Biblia ha llegado a casi que todos los idiomas del mundo. Y si no ha llegado completa, pues ha llegado en pedacitos. Si no ha llegado completa, pues el Nuevo Testamento cuando mínimo. Y entendiendo todas estas cosas y habiendo hecho estos comentarios sobre el personaje del apóstol Tomás, de muchos otros textos, incluyendo los hechos de Tomás, pues después se observa al apóstol Tomás muriendo aparentemente en regiones de la India, más allá del río Indo. Tomás aparentemente, y según la tradición cristiana católica que heredamos pues de la Iglesia Católica, y la información que nos llega por textos antiguos, manuscritos antiguos, es que el apóstol Tomás en efecto dio su vida, fue un mártir del Señor.
¿verdad? Como todos los demás apóstoles, ¿verdad? Apóstoles del Señor, genuinos apóstoles del Señor. Este texto, hermano, como que le traigo hoy acá, fue tomado el llamado Nuevo Testamento Apócrifo, que es una traducción y con notas y con notas marginales y explicativas de M.R. James, de la Universidad de Oxford, ¿no? Impreso por la Universidad de Oxford en 1924. ¿No? Este texto como tal es una traducción que yo hago al español, no lo conseguí en español, este texto no lo conseguí traducido al español, yo mismo, su servidor, lo traduje al español y lo publiqué, lo he publicado en diferentes páginas académicas de corte mundial, en inglés, bueno, en español, ¿no? Porque en inglés usted lo consigue. Esta es una traducción del inglés que hace M.R. James del latín al inglés. Yo lo traduzco al español acá. ¿No? En 1924 fue presentado en inglés o fue impreso por primera vez, quizás ya habiéndolo traducido anteriormente a ese año, pero que la imprenta de la Universidad de Oxford en Inglaterra, finalmente la Clarendon Press lo publica en 1924. El surgimiento de este libro, hermano, según las notas del traductor al inglés, de James al inglés, él dice que el surgimiento de este libro ha sido reciente. Perdón, acá. Si se oye pues la lluvia en el fondo, en el techo, pues discúlpenos también el ruido, pero ni modo, tenemos que seguir en estos estudios de parte del Señor. El decreto gelasiano, ya se lo he mencionado a usted en diferentes videos, condena este libro, lo condena el Papa Gelasio, en su llamado decreto gelasiano, o en el texto que él, en un decreto. El decreto gelasiano realmente es un escrito mucho más amplio de parte del Papa Gelasiano en el siglo IV, si mal no recuerdo, siglo IV, decreto gelasiano, siglo III, ¿verdad? Donde él condena varios libros, en una parte del texto, él condena varios textos, varios manuscritos que ya rodaban por todas partes en ese año, en ese siglo, en el siglo IV, los años 300 después del Señor. Ya lo condena a este texto llamado La Revelación de Tomás, así se conocía este texto. Lo condena como apócrifo. Él es el primero que menciona este texto y le da el nombre de apócrifo. Ya en el siglo IV se le condenaba a este texto. Y eso era todo lo que se sabía de este texto. Hasta 1908. En 1908 fue hallada una cita por el doctor Frick en el manuscrito de Berlín, en el llamado manuscrito de Berlín que se data del siglo 8 o 9 después de Cristo. El doctor Frick, ¿no? Me imagino pues alemán también, ¿no? A lo mejor posiblemente alemán, no dice aquí esta nota de James hablando y presentando este texto, no lo dice de dónde es el doctor Frick, pero haya una cita, ¿verdad? En el manuscrito de Berlín del siglo 8 o 9 después de Cristo, de la crónica de Jerónimo. Jerónimo, el famoso doctor católico, doctor teólogo católico del siglo IV, el traductor de los textos hebreos del griego al latín, el traductor de la Septuaginta al latín, el autor de la famosa Vulgata latina, la primera traducción de las escrituras hebreas del griego al latín. En su crónica, ¿verdad?, se halla esta cita, una cita que halla el doctor Frick en el libro llamado Crónica de Jerónimo, en el año 18 de Tiberio. Sí, ya en el año 18 del imperio romano de Tiberio, del reinado de Tiberio como César romano, el manuscrito contenía esta nota, abro comillas, y dice así, ese texto, el llamado manuscrito de Berlín, citando a la crónica de Jerónimo, dice: en un cierto libro apócrifo atribuido al apóstol Tomás, está escrito que el Señor Jesús le dijo que a partir de su ascensión al cielo hasta su segunda venida, el tiempo a cumplirse sería de 9 jubileos. Sabemos que un jubileo es una cantidad equivalente a 49 años. El jubileo hebreo es una cantidad equivalente a 49 años. Y aquí, pues, si usted dice así, en serio, desde que el Señor ascendió al cielo en su primera venida hasta su segunda venida, el tiempo a cumplirse sería de 9 jubileos, hermano Teo, esos son 450 años. Si lleva el jubileo a 50 años y lo multiplica por 9, entonces son 450 años. Pues aquí bien puede haber una manipulación del texto, pero que lo importante no es si hubo manipulación o no de la cantidad exacta de años entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor,
sino que en efecto ya hay una cita, ya hay un texto citando a un texto que ya existía y que se sabía que existía, el llamado Apocalipsis de Tomás, atribuido, el llamado libro, un libro apócrifo atribuido al apóstol Tomás, donde se observa y se revela en esta cita que el Señor Jesús le contaba a Tomás los detalles de los últimos tiempos y del tiempo de su venida, de su segunda venida. Esta cita no aparece, sigo leyendo acá la nota de James, esta cita no aparece en ninguno de los textos publicados. La cita del texto de James dice que en ninguno de los textos publicados de la crónica de Jerónimo no aparece esta cita, de los que se han publicado. Pero ya en 1907, F. Wilhelm, alemán, a todas luces por el apellido, había impreso en su Deutsche Legenden und Legendare, Deutsche Legenden, leyendas alemanas, en un texto, había impreso en ese texto, un texto a partir de un manuscrito de Múnich que atrajo poca atención, de uno de los manuscritos de Múnich, que atrajo poca atención cuando lo publicó en 1907, cuando lo imprimió, pero que era, en efecto, según muchos, el Apocalipsis perdido de Tomás, o parte de él. En 1907 publica Wilhelm en su obra Deutsche Legende und Legendare, leyendas y legendarios alemanes, un texto a partir de un manuscrito de Múnich, de los famosos manuscritos de Múnich, que atrajo en ese momento poca atención, pero que en efecto, dice aquí la nota, muchos dicen era el mismo Apocalipsis perdido de Tomás. Y O.E. Hauler, otro autor, otro erudito, demostró ese mismo año, en 1907, que una hoja de un palincesto de Viena del siglo V después de Cristo, un palincesto es un tipo de papiro, un palincesto de Viena, demostró ese mismo año que un palincesto del siglo V después de Cristo, el mismo contenía una hoja de la epístola de los apóstoles, la Apostoli Apostolarum, llamada en latín. Una hoja contenía, que este palincesto de Viena contenía una hoja de la epístola de los apóstoles, que era un fragmento del libro conocido como Apocalipsis de Tomás. Un fragmento. En esta epístola de los apóstoles, Hauler demuestra en ese mismo año, en 1907, que este palincesto del siglo V contenía una parte del llamado Apocalipsis de Tomás en su contenido. Antes de esto, el profesor E. von Dobschutz había comenzado a hacer preparativos para una edición de ese Apocalipsis, antes de este descubrimiento de Hauler en 1907. Ya Dobschutz, el profesor von Dobschutz, estaba haciendo preparativos para editar este Apocalipsis que aún no había aparecido, basado en manuscritos de Múnich y de Roma. Ya Dobschutz conocía de la existencia de este texto atribuido al apóstol Tomás, de este Apocalipsis escatológico, Apocalipsis de los últimos tiempos, un Apocalipsis escatológico porque sabemos y recordamos que los textos llamados Apocalipsis no solamente hablan del fin de los tiempos, del fin del mundo, sino que un Apocalipsis, un texto considerado Apocalipsis, bien puede revelar cualquier cosa sobre cualquier tiempo de la historia de la humanidad, de los inicios de la humanidad, de los tiempos de los profetas, de los tiempos del Señor, o bien de los tiempos escatológicos que hablan del fin del mundo, de los hechos y de los sucesos que deben acontecer en el fin del mundo, como lo es este Apocalipsis, siendo intérprete del Apocalipsis de Juan, de la Biblia, que es un Apocalipsis escatológico, y aún también de los primeros tiempos. Hay partes del Apocalipsis de Juan, como lo hemos hablado, como lo estudiamos acá en videos anteriores, donde hemos dicho que el Apocalipsis de Juan no solamente habla de eventos y sucesos que deben suceder al final de los tiempos, sino que también habla en varias partes, en varios capítulos, ¿verdad? Haciendo referencia a todas luces y por ayuda de los Apocalipsis de Enoch, el primero y segundo libro de Enoch, a todas luces el Apocalipsis de Juan también hablando y viendo el apóstol Juan visiones de eventos sucedidos anteriores a él y hacia atrás en el tiempo, para poder entender y seguir el Señor dándole revelación a Juan sobre el final de los tiempos. No podemos entender, hermanos, los tiempos finales, no podemos entender los sucesos y los tiempos finales que ya estamos comenzando a vivir, los últimos años, antes de la venida de nuestro Señor, de su segunda venida, sin chequear, sin estudiar, sin entender los tiempos ya acontecidos que ya hemos vivido y que ya se vivieron años y siglos y milenios atrás, porque todo es una cadena, hermano, todos los eventos y todos los apocalipsis del Señor, todos estos textos apocalípticos
hebreos, mesiánicos, milenarios, están conectados uno con otro. Se pasan la pelota entre ellos, van contando una misma historia cristocéntrica que gira alrededor de la figura del Señor aún desde el principio de los tiempos y de la obra del Señor, de la acción del Señor, de la aparición del Señor, lo que el Señor ha estado haciendo en medio nuestro desde que el tiempo existe y desde que la humanidad existe hasta ahora. En la Journal of Theological Studies, en la revista de estudios teológicos de 1910, aquí dice M.R. James, dice, el traductor al inglés, dice que publicó él mismo el inicio del libro, el inicio del Apocalipsis de Tomás, que él lo publicó en esa revista en 1910 a partir de un manuscrito de Verona, de uno de los llamados manuscritos de Verona. Aquí observamos pues que se mencionan varios tipos de manuscritos de Múnich, manuscritos de Roma, manuscritos de Viena, manuscritos de Verona, que son manuscritos antiguos hebreos guardados en los museos, ¿verdad?, principales de antigüedades de cada una de estas ciudades de Europa. ¿No? James dice que él publicó el inicio de este Apocalipsis de Tomás a partir de un manuscrito antiguo del tipo de Verona, de la ciudad de Verona, ya en el siglo VIII después de Cristo, ¿no? Este tipo de manuscrito de Verona se data del siglo VIII después de Cristo. Otro estudioso, Maffei, italiano, aparentemente se dio cuenta de esto, de que James publicó el inicio de este libro, y Dionisi la había publicado en un volumen olvidado en 1755. Otro autor italiano, aparentemente Dionisi, ya había publicado también el inicio del llamado Apocalipsis de Tomás en un volumen olvidado en el año 1755, ya en el siglo XVIII, aún antes de todos estos acá, publicando ya en el siglo XX, 1900, sabemos, pues cuando decimos 1900 estamos hablando del siglo XX, 1907, 1910, estamos todavía en el siglo XX. En 1911, ya en el siglo XX, Don Bill Mayer, aparentemente alemán también, erudito alemán, publicó otro texto de Múnich no interpolado. Aquí este término interpolación, no interpolado, aparentemente sin interpolaciones, sin mezclas de manuscrito con otro manuscrito del mismo texto que se esté hablando. Una interpolación, hasta donde entiendo de los estudios que estamos haciendo, y bien podemos buscar mejor qué significa este término interpolación. Pero publicó otro texto de Múnich no interpolado en la revista benedictina. Una interpolación es una mezcla, es una adición, es una incisión, ¿verdad?, de varios textos, de varias recensiones de un mismo texto, de varias ediciones, varias recensiones de un mismo texto. Pero aquí dice, pues, de un texto puro, no interpolado, en la revista benedictina. Ya lo había hecho Bill Mayer en 1911. Además de eso, Max Forsters, el erudito Max Forsters, en su obra Studien English Philologic, en alemán, Der Vercelli Codex, hablando del Codex Vercelli, demostró en 1913 que el 15º sermón del famoso manuscrito anglosajón de Vercelli, el famoso manuscrito, usted puede ir anotando todos estos nombres que voy diciendo, hermano, porque le estoy dando referencia histórica, erudita, ¿no?, de los eruditos y de los estudios que se han hecho de este texto, para que usted vea que pues el hermano Teo no está leyendo textos gnósticos y textos locos que hayan salido de hace 50 años, textos que hayan salido de hace 100 años. No, hermano, estamos hablando de textos milenarios. Recuerden que los textos que les traemos acá, este es su servidor y este es su ministerio, son textos milenarios basados en manuscritos que se datan del siglo I, siglo II, siglo III, si es el hecho que estamos hablando de apocalipsis neotestamentarios, como lo es este Apocalipsis también, uno de ellos. El 15º sermón del famoso manuscrito anglosajón de Vercelli es una antigua versión inglesa del Apocalipsis de Tomás. Es lo que dice Max Forsters. Demuestra que el 15º sermón del manuscrito anglosajón de Vercelli es una antigua versión inglesa de este Apocalipsis de Tomás. Y que un manuscrito de Hatton, con H y doble T, y de las homilías de Blickling, los sermones de Blickling, también contienen material tomado del mismo Apocalipsis de Tomás. Es lo que demuestra Forsters, es lo que aduce Forsters. De la misma manera en que una forma latina recortada se halla en un diálogo publicado por Souchier, por el francés Souchier, con S, llamado L'Enfant Sage, la sabiduría infantil, de 1910, en la página 272.
Dice también Sukie y Hatton y Forsters y bueno, tantos eruditos que les voy diciendo aquí los nombres, ya hablando de la existencia y del conocimiento de que existían manuscritos antiguos donde se sabía o que contenían fragmentos de lo que relata el Apocalipsis, el llamado Apocalipsis antiguo de Tomás. Por último, existen citas basadas en ese Apocalipsis en algunas homilías extrañas, irlandesas, dice aquí, algunos sermones irlandeses, citas basadas en ese texto apocalíptico. Usted va a ver por qué ahorita cuando comencemos a leerlo, esta traducción al español. ¿Por qué dice hermano Teo? ¿Por qué usted lee esto, hermano Teo? ¿Y por qué dicen ellos por qué creían estos eruditos? ¿Verdad? Que muchos antiguos textos que ellos mismos manejaban en el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, tenían partes de un aún más anterior texto conocido como Apocalipsis de Tomás. ¿Por qué? Bueno, porque ya se viene hablando de este texto desde muchos años más atrás todavía. Por último, existen citas, como ya le digo, irlandesas, según mi opinión, dice aquí James, algunas homilías extrañas irlandesas, de origen irlandés, dice James acá, de un manuscrito de Reichenau en Carluche, publicadas por Don de Bruynias en su Apocryphes Priscillianists en la revista benedictina de 1907. En esa revista famosa, revistas de corte teológico que se publican en Europa desde siempre, desde el siglo XX, siglo XIX, siglo XVIII, revistas, textos, libros, y cuando se dice revista pues se habla de textos continuos en el tiempo, sean mensuales, sean trimestrales, sean anuales. Aquí aparentemente son revistas o son libros que sacan a sociedades teológicas de eruditos europeos o por países en Europa, ¿verdad? Ya en 1907 se observa aquí en la revista benedictina, ¿verdad? Que Reichenau, ¿verdad? En la ciudad de Karlsruhe publicaba algunas citas, homilías extrañas basadas, según su opinión, extrañas para muchos pues porque no habían escuchado el texto del Apocalipsis de Tomás, ¿verdad? No lo habían leído, no lo habían escuchado sobre él, a lo mejor extraña, de origen irlandés. Por tanto, hermano, existe una cantidad de material que nos guía, dice aquí James, al profesor Dobschutz para su comprensión. Que nos guía al profesor Dobschutz, ya mencionado aquí anteriormente, dice aquí profesor, el traductor al inglés, James, el compilador en su obra en 1900, ya lo vemos acá, este texto ya le estoy contando, yo traduje este texto de 1924, ¿verdad? En su Nuevo Testamento Apócrifo, la obra de James del año 1924. Entonces, finalmente aquí, hermano, para comenzar a leerle, James hablando del profesor Dobschutz, ¿por qué? Bueno, porque Dobschutz, como ya conté aquí, es quizás el principal erudito alemán que habla de este Apocalipsis, ¿sí? Que habla de este Apocalipsis basándose en los textos de Múnich y de Roma, en manuscritos de Múnich y de Roma, ¿sí? Entonces tenemos aquí, el latín parece ser el idioma original de este texto, dice acá, pareciera ser el idioma original, el latín, en que se escribió este llamado Apocalipsis de Tomás. Si decimos que Tomás conocía latín ya en el imperio, ¿verdad? Ya en los tiempos del Señor, cuando se hablaba latín en el resto del imperio, pero que el griego era todavía el idioma, la lengua académica, la lengua franca, todavía era el griego en los tiempos en que el imperio romano comenzaba a expandirse y a mandar ya después del imperio griego en los tiempos del Señor. Si podemos decir que Tomás sabía latín, pues ¿cuál es el problema en que Tomás haya escrito su original en latín? ¿Cuál es el problema? Y la información del texto completo apunta a los días de Arcadio y Honorio. No es fácil determinar cuán temprana es la fecha del texto más corto, y yo no me comprometería en afirmar que no exista un documento griego que sea el original del mismo. Dice aquí el autor, el traductor al inglés James, M.R. James, dice que él no se comprometería, él no daría su palabra, afirmando que no exista un documento griego, que el apóstol Tomás haya escrito este texto en griego, si en efecto fue él el que lo escribió, el original de este manuscrito y de todo lo que se dice en este texto. Yo me atrevo a decir, su servidor, Pastor Teodoro Castillo, yo me atrevo a decir que aunque nos digan los eruditos y salgan diciendo que la mayoría de estos textos del Nuevo Testamento fueron escritos en griego, porque ya el griego pues era la lengua franca de ese momento,
pues yo siendo venezolano, hermano, si voy a escribir un texto de mi autoría, lo voy a escribir en español, aunque tenga que traducirlo al inglés después. Siendo el inglés hoy por hoy la lengua franca mundial, la lengua académica, y que si quiero llegar a más personas, a más lectores, pues debo traducir lo que hago, ¿verdad? Mi obra escrita al inglés eventualmente, para poder tener un mayor alcance mundial. ¿Verdad? Podemos dudar, como ya lo hemos dicho en videos anteriores, que los apóstoles hayan escrito en griego y no en hebreo o arameo, que era también considerado uno de los idiomas que hablaba el Señor Jesús en su tiempo, el arameo. Bien podemos creer que Tomás lo haya escrito él de su mano, si fue él mismo que lo escribió de su mano, lo haya escrito en hebreo, pero que ya después Tomás, teniendo amigos y habiendo gente, habiendo pueblo de Dios que hablaba hebreo, pues Tomás va y lo manda a traducir, o algún cercano a Tomás, o algún lejano a Tomás, pues haya traducido el original en hebreo, lo haya traducido al griego sin problema. O sea, aquí no nos vamos a complicar la vida en esto y a decir pues, que si no fue en griego, no fue Tomás entonces el que lo escribió, porque no fue en griego. No, hermano Teo, el original fue en griego, y si Tomás no hablaba griego, pues no es de Tomás ese libro. Pues no, hermano, aquí no podemos discutir estos puntos, ¿verdad? No podemos basar nuestra discusión en estos puntos así, porque sabemos, pues, como le estoy contando, el ejemplo que le acabo de poner, yo mismo tengo una obra escrita, hoy por hoy ya casi a ser publicada, una primera novela, la escribí originalmente, obviamente en español, porque es mi idioma madre, y ya si quiero tener un mayor alcance, pues lo traduzco al inglés sin problema, ¿no? Yo mismo, pues, pensando hacerlo, porque la traducción al inglés, pues, es bastante cara, ni modo, la traducción de textos hoy por hoy, de novelas, de texto literario, ¿verdad?, para venderse en otros idiomas, pues es bastante cara, ni modo, ¿verdad? Si eso es así hoy por hoy en nuestras vidas, en nuestro tiempo, pues que fue igualito en los tiempos de antaño. Aquí esta lectura del Apocalipsis de Tomás, atribuido a Tomás, pues la vamos a basar en el fragmento A de Verona del siglo 8 después de Cristo, una primera parte, una primera lectura. Vamos a leer la traducción al español que nos llega de este fragmento, ¿verdad? De Verona, del siglo 8 después de Cristo, y del texto de Wilhelm, el texto de Wilhelm, la traducción al alemán de Wilhelm, pues a un alemán vernáculo, un animal muy, pues aparentemente alemán o latín, o quizás hasta griego, del texto de Múnich, como ya lo decimos. El texto de Wilhelm es basado en un texto de Múnich, el llamado Múnich CLM 4585, es su numeración, ¿verdad? En donde sea que esté este texto, en cualquier museo que lo haya catalogado con este número, 458 del siglo 9 después de Cristo. Aquí comienza, y leo ya textualmente, ¿verdad?, la primera línea de estos dos fragmentos, del fragmento de Verona y del texto de Wilhelm, basado en el manuscrito de Múnich del siglo 8. Comienza así, dice así: aquí comienza la epístola del Señor a Tomás. Escucha tú, Tomás, las cosas que deben suceder en los últimos tiempos. Vamos a ir comparando con el Apocalipsis de Juan. Habrá hambre y guerra y terremotos en diferentes lugares. Habrá nieve y granizo, gran sequía y muchas disensiones entre las naciones. Blasfemia, iniquidad, envidia y maldad, indolencia, orgullo e intemperancia, de modo que todo hombre hablará lo que le plazca. Este es un primer versículo en todo caso, ¿no? Una introducción acá. Lo que le plazca. Y mis sacerdotes no tendrán paz entre ellos. Miren cómo dice aquí este texto. ¿Por qué sabemos que este texto se está refiriendo a estos tiempos actuales en este momento? ¿Por qué sabemos que estas líneas, hermano Teo? Bien puede esas líneas estarse refiriendo a tiempos anteriores a este, hermano Teo. A la Edad Media. Ya había orgullo, hermano Teo, blasfemia, iniquidad, envidia, maldad, indolencia, orgullo, intemperancia. Ya había en esos tiempos, hace 1000 años, hace 2000 años, hace 500 años, ya había mucho de esto. ¿Por qué dice usted entonces que este Apocalipsis se está refiriendo a este tiempo? Ah, mira aquí, yo le acabo de leer esa línea. Mis sacerdotes, mis pastores, no tendrán paz entre ellos. ¿Por qué? Pues porque lo que el mismo Señor dice, hermano. Pastores apóstatas, mucho pueblo apóstata, muchos ministros apóstatas hoy por hoy, muchos ministros hipócritas, y los verdaderos ministros del Señor, pues ni modo, no nos podemos callar, tenemos que denunciar a los herejes con sus herejías desde el mismo altar del Señor. ¿Qué vamos a hacer los verdaderos ministros del Señor? ¿A qué nos llama el Señor? A todo su pueblo,
¿A defender qué? A defender al Señor, a defender la verdad del Señor, a defender al pueblo del Señor. Cuando ustedes me observan a mí, hermano, permítame estas palabras, ¿verdad? Entre tanto que vamos leyendo, como ya me conocen ustedes, que entre tanto que leemos vamos comentando y vamos diciendo y ustedes me van escuchando. Pero cuando usted me ve a mí o a cualquier pastor, a cualquier ministro, señalando con nombre y apellido a cualquier hereje que se hace llamar pastor, ministro en el altar del Señor, ¿por qué lo hacemos? Muchos me han dicho y me siguen diciendo, pero Teo, quédate quieto, nadie se está metiendo contigo, no te metas con nadie. Pastor Teo, hermano Teo, ¿qué ministerio es ese que usted dice que usted lleva por la vida de parte de Dios? Si usted viene metiéndose con los demás. No, hermano, no es mi intención. No es mi intención, pero que cuando vemos, yo como pastor, cuando veo tanto pueblo engañado, cuando los ministros del Señor, que hemos sido llamados, yo entre ellos, humildemente, sin buscarlo yo y sin quererlo y sin desearlo, el Señor llamándome a servirle por su voluntad, por su amor, por sus dones en mí, que ya lo ejercemos, el ministerio evangelístico, el ministerio de enseñanza de la palabra, lo ejercemos de hace muchos años, pero que ahora pues con mucha más fuerza por las redes sociales de hace 3 años para acá, mi esposa y yo. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué señalamos? Porque vemos el engaño, vemos la apostasía, vemos el error, vemos la hipocresía de muchos desde el altar haciéndose llamar ministro del Señor, engañando a tanto pueblo. Es nuestra responsabilidad velar por nuestras ovejas, velar por el pueblo del Señor, velar por la casa y sobre todo por los nuevos que están escuchando. Los nuevos hermanos, los bebés en el Señor que están viniendo apenas dando sus primeros pasos. ¿Qué les vamos a enseñar? ¿Qué les vamos a decir a nuestros hermanos? A cualquier amigo que me oye por aquí, amigo, amiga, que me está escuchando por primera vez. El error está en todas partes. El error está en todas partes. La hipocresía está en todas partes. Tenemos que hacerle frente aún en la casa del Señor, los verdaderos ministros del Señor, a los hipócritas, a los que están errados en mucha enseñanza, en mucha ignorancia, de mucha profecía, de mucho libro profético, hermano, de mucho texto inspirado por Dios que habla del Mesías, porque la profecía que viene de Dios habla del Mesías. El testimonio de Jesús es el espíritu y el centro de la profecía. Apocalipsis 19:10. Mire este texto. Si usted me va a decir al final de esta lectura que este texto no es cristocéntrico, que este texto no es mesiánico, porque no habla del Mesías por ningún lado, porque no habla del Cristo por ningún lado, yo le voy a decir, hermano, entonces usted no leyó bien el texto, usted no prestó atención, porque aquí se está hablando de los tiempos finales que preceden a la venida del Mesías, a la segunda venida del Mesías. ¿De quién está hablando al final el texto? Del Mesías, que viene de nuestro Señor, nuestro Dios. Mis sacerdotes no tendrán paz. ¿Cómo vamos a tener paz con los hipócritas? Aquí lo dice, aquí se cumple esa palabra. Mis sacerdotes no tendrán paz entre ellos, sino que sacrificarán delante de mí con una mente llena de engaño. El falso evangelio de la prosperidad, la falsa enseñanza de la exigencia de los diezmos de parte de Dios por sus escrituras. Cuando no es así, Dios no exige ningún número. El comercio, la mercadería del amor de Dios en los altares de los templos que dicen ser templos de Dios. Ministros de Dios, por favor. Mercaderes, muchos de ellos hipócritas, el Señor los reprenda. Seguimos con esta predicación desde los videos anteriores, desde el Apocalipsis de Pablo, donde el Señor reprende. El mismo Señor lo hace por sus libros, no lo vamos a hacer nosotros, sus ministros, no lo vamos a hacer. No vamos a sentir igual al Señor, no vamos a pensar igual que el Señor, no vamos a levantar nuestra voz, los ministros de Cristo, los verdaderos. No vamos a levantar nuestra voz ante la falsa enseñanza, entre la apostasía y la herejía que hay y que cunde hoy por hoy en el seno de la misma iglesia del Señor, de la misma casa del Señor y aún fuera del mundo. Que engaña al mundo y que arrastra al mundo y que condena al mundo y se los lleva al infierno. No, claro que lo vamos a hacer. Claro que vamos a estar dispuestos con la ayuda del Señor, ayudar al que se deje ayudar, al que se sepa engañado y diga, yo quiero salir de mucho engaño, ayúdenme. Claro que lo vamos a hacer. Los que amamos al Señor y a su casa, a su iglesia, a sus ovejas, el verdadero pastor, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Bendito el nombre del Señor. Él dio su vida por nosotros. Y tú y yo, hermano, pastor, ministro, que somos verdaderos pastores del Señor, vamos a dar nuestras vidas por las ovejas del Señor. Claro que sí. Por lo cual no les protegeré, dice el Señor aquí. Sacrificarán.
delante de mí con una mente llena de engaño. Traerán alabanza, no que sacrifiquen animales, ¿verdad? Como antaño, ¿verdad? Pero hoy por hoy, pues, ¿qué sacrificamos los sacerdotes del Señor? Pues alabanza, sacrificio de ofrenda, oración, ¿verdad? No los protegeré, dice aquí, porque lo hacen y vienen a mí con una mente llena de engaño. Los que todavía, pastor ministro, que todavía no abre sus ojos al engaño mundial del llamado nuevo orden mundial, puyando, vacunando al mundo entero. Los sacerdotes que hoy por hoy todavía no llaman la atención de sus congregaciones, de sus iglesias, porque ellos fueron los primeros que salieron corriendo engañados del demonio. Hoy por hoy, cuánta gente muriendo y siendo engañada del demonio y de los borregos del demonio y de los gobiernos mundiales, incluyendo el de Venezuela, para apoyar a cuanto niño en cuanta escuela, cuantas madres de familia, a cuanto hombre, a cuanta mujer, iniciando los ensayos de la llamada Mar.K, la marca del demonio mundial profetizada en el mismo libro de Apocalipsis. No se dan cuenta, todavía no se da cuenta mucha iglesia de eso. No nos damos cuenta de eso todavía, mucho pueblo, muchos ministros. No se atreven a abrir la boca. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen? Para defender a sus congregaciones de las artimañas del demonio, estadísticas para allá y para acá, a diestra y siniestra, muertos. Porque todavía puyándose aquí, cuánta, bueno, ya aquí ordenaron, aquí en Venezuela ordenaron, creo que ya viene la quinta y sexta puya. Para los que si ya se ha puyado 2, 3, 4 veces, se tienen todavía que seguir puyando. No se les ocurra no seguir haciéndolo. ¿Cómo se les va a ocurrir? ¿Cómo no van a completar las llamadas dosis? Por favor, el Señor reprenda al demonio y a todo hijo de Dios, hija de Dios, que todavía no sale de los engaños del demonio y que todavía no anuncia a su pueblo, a su iglesia, a su congregación, desde el mismo altar del Señor, desde el mismo micrófono del Señor, no lo anuncian porque no quieren, ¿cómo nos va a engañar el demonio? ¿Cómo nos engañó el demonio? ¿Cómo va a ser posible? No, eso es mentira, que dicen que las puyas tienen esto, que tienen lo otro, que tienen grafé.no, que tienen esta sustancia, la otra sustancia. Pues mentira, ¿qué va a estar haciendo? ¿Cómo nos va a engañar? ¿Por qué nos va a engañar el demonio? ¿A cuenta de que el demonio engaña y sigue engañando y nos seguirá engañando al pueblo de Dios hasta el final de los tiempos si se lo permitimos? No se lo vamos a permitir. Salgamos de mucho engaño. Pueblo del Señor, ya viene el Señor, y estas palabras se están cumpliendo. Miren lo que dice acá. Entonces los sacerdotes mirarán al pueblo alejarse de la casa del Señor, los verdaderos sacerdotes, y regresar al mundo estableciendo, y aquí entre paréntesis dice, o transgrediendo dogmas en la casa de Dios. Ya lo estamos viendo. No estamos viendo la apostasía que hay, cuanto pueblo abandonando al Señor, traicionando y dejando de congregarse, dejando de ayunar, dejando de venir al Señor, porque se sienten pues cualquier razón, hermano, por cualquier razón hoy por hoy en las iglesias, en los países, en Venezuela sobre todo aquí. Y ellos reivindicarán para sí muchas cosas y lugares que estaban perdidos y que serán sometidos al César, dice acá esta versión, estos fragmentos, estos manuscritos, hablando del César, ¿no? Tal y como lo fueron desde antaño. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Aquí está hablando del ecumenismo, hermano. Aquí está haciendo referencia a los llamados sacerdotes de Dios que traen y que traían y traerán en los tiempos finales al pueblo engañado ante el César, ante los reyes mundiales y ante el futuro rey mundial que ya viene y que ya está por reinar a nivel mundial. Y como lo fueron desde antaño, pagando impuestos por las ciudades, incluyendo oro, plata, y los jefes de las ciudades que serán condenados. Aquí está hablando del ecumenismo con la Iglesia Católica, donde mucho gobierno y mucha iglesia, mucha religión, mucha iglesia también, muchos líderes cristianos y supuestamente pseudo cristianos, trayendo sus impuestos de oro, plata y sus ofrendas al Vaticano y reuniéndose con el Papa. En cuanta reunión, hoy por hoy, antier, ayer hubo una reunión en el monte Sinaí, en Egipto, el Papa convocando a los principales líderes religiosos del mundo, y entre ellos pues muchos llamados pastores pseudocristianos, besándole la mano al demonio. El Señor los reprenda. Mira aquí esta profecía cumpliéndose, hermano, hoy por hoy. No se cumplía antes, se está cumpliendo en estos tiempos, en estos días, en esta semana. Los jefes de las ciudades que serán condenados, aquí dice, y aquí pues termina el manuscrito de Verona y continúa el de Berlín. Su producción será traída, la producción
de muchos países será traída al tesoro de los reyes, el cual será saciado. ¿No sabe usted que el sostén de la Iglesia Católica, del Vaticano, del Papa y de muchos cardenal y de mucha iglesia católica a nivel mundial lo ponen los mismos gobiernos, los gobiernos, las naciones con sus impuestos pagan al Papa, al oro del Vaticano? Usted sabe país, porque es un país, el Vaticano es un país, es un gobierno. El señor Papa, hoy por hoy Francisco, ¿verdad? Es un gobernante mundial, es un rey sobre todo, ¿no? No cualquier gobernante, es un rey, puesto por ellos hasta el día en que se muere. Los reyes son los que mandan así, hoy por hoy todavía, donde haya reyes, los países donde hayan reyes, ¿no? Donde pues la tradición es tan dura que ni siquiera el gobierno de Italia pues pudo nunca sacar al Papa, terminar de sacarlo, terminar de decirle váyase de aquí, porque aquí hay un presidente de la nación italiana. Pues no. No se pudo, no se ha podido, no se podrá, porque es una componenda mundial de parte de Satanás para engañar al mundo entero y los gobiernos del mundo, la mayoría, y entre ellos el de Venezuela, donde todavía Venezuela, hoy por hoy, de las mayores procesiones idolátricas marianas del mundo entero en nuestro país. Las estatuas, los monumentos, estatuas, los muñecos de yeso, de cemento, más grandes, dedicados a los demonios y a las vírgenes marianas. Venezuela, hoy por hoy, de los países más idólatras del mundo. ¿Cómo no va a venir el Señor a traer juicio? ¿Cómo no va el Señor a enjuiciar esta tierra, donde esta tierra es uno de los países más idólatras del mundo? Claro que va a venir juicio del Señor y va a seguir viniendo hasta que se acabe, hasta que el mismo Señor se moleste con esos muñecos y termine el mismo Señor rompiendo cuanto muñeco en este país, para que este pueblo se vuelva de sus malos caminos, de su error, se vuelva de su maldad en el corazón, porque es maldad en el corazón adorar otro Dios que no sea el Dios verdadero. Pues habrá gran angustia en medio de todos los pueblos y muerte. La casa del Señor será desolada y sus altares serán destruidos, de tal modo que las arañas tejerán sus redes dentro de ellos. Miren cómo dice este verso acá. Tremendo, hermano. El lugar santo será profanado. ¿De qué está hablando acá? Está hablando de las iglesias, hermano, y sobre todo del corazón del creyente. Hoy por hoy, mucho creyente, ¿no? Apostatando de la fe, dejando al Señor por el dinero, por las mujeres, por los vicios, por las redes sociales, por la pornografía, por la prostitución, por la fornicación, el adulterio. El lugar santo será profanado. El sacerdocio será contaminado. Los mismos sacerdotes, los mismos pastores en muchas iglesias, los mismos altares del Señor. La angustia, aquí dice entre paréntesis, la agonía se incrementará. La muerte, aquí está hablando de muerte. ¿De qué está hablando aquí? De muerte, de catástrofe, de calamidad. La virtud será vencida. Mire cómo dice. El gozo perecerá y la alegría huirá. Todavía no entramos como tal en muchas naciones del mundo en esto, como dice, pero ya usted sabe por noticias, los que leen noticias, que ya hay naciones, hermano. Ya hay naciones hoy por hoy en el mundo siendo muy castigadas por Dios, y que esto ya se está observando, sobre todo pues quizás en África, ¿verdad? Quizás en Asia, ya hay naciones padeciendo esta angustia. En naciones enteras, pueblos enteros, no estamos hablando de 3, 4, 5 mil personas, no, estamos hablando de naciones enteras hoy bajo la mano del Señor, siendo castigadas por el Señor, en toda su geografía. En aquellos días abundará la maldad, habrán aduladores de las gentes, los que incitan, a los que adulan a los grupos de personas a que hagan tal acción. Los signos cesarán en la casa del Señor. Las pestes, hermano, hoy por hoy, las llamadas pandemias, ¿verdad? La llamada pandemia, hermano, no cerró muchas iglesias hoy por hoy. Mire aquí, hoy por hoy muchas iglesias todavía cerradas en muchos países, todavía no terminan de abrir. Los signos cesarán en la casa del Señor, la verdad ya no se hablará, la codicia abundará entre los sacerdotes y no se hallará un hombre justo. Una variante de este texto dice un sacerdocio justo, entre paréntesis la traducción acá. La codicia abundará entre los sacerdotes. No se observa hoy por hoy en muchas iglesias, sobre todo iglesias grandes que decimos, ¿verdad? Que sus ministros, sus pastores son tremendos siervos de Dios y usted los ve repletos de plata, multimillonarios, billonarios, hermano. ¿Qué hace un pastor? ¿Qué hace un siervo? Permítame, perdónenme aquí, yo tomarme estos minutos, estas palabras aquí conversando con mis hermanos
con ustedes, con siervos de Dios que me están escuchando, nuevos creyentes, si están dando primeros pasos, o ya hermanos líderes o pastores que me están escuchando en esta hora, que tienen a bien seguirme oyendo, ¿verdad? Porque pues para eso estamos, nos oímos. Yo oigo, hermano, a muchos ministros, los oigo, a muchos profetas, los oigo, me tomo el tiempo. No tengo problema, yo mismo. Algunos dicen que soy profeta, algunos dirán que soy pastor, algunos dirán que soy maestro, pero yo me tomo el tiempo de escuchar al pueblo del Señor. ¿Por qué no lo hace usted, pastor, ministro del Señor, si me estás escuchando y no lo haces? No lo haces. No, yo no oigo a nadie. Algunos me dicen y me siguen diciendo, yo no oigo a este. No, yo no tengo por qué oír a este o al otro. Ya yo no oigo a nadie. No oigo ni a este, ni al otro, ni a aquel, ni a aquel. No, ya yo oigo al Señor nada más, por favor. No dice la misma escritura que nos oigamos, que sopesemos, que juzguemos las profecías, que juzguemos también al profeta, porque podemos juzgar, hermano, sus vidas, su fruto. Podemos juzgar, hacernos una idea. Tenemos suficiente inteligencia, somos suficientemente inteligentes y sabios en el Señor. Y sobre todo somos buenos del corazón, no juzgamos por juzgar, por mal juzgar a nadie, hermano, no. Juzgamos a la profecía, porque el que dice ser profeta y habla de parte de Dios, pues los demás profetas saben cómo habla Dios y conocemos a nuestro Dios. Conocemos a nuestro Dios que quiere bendecirnos, que es un Dios de bendición, que quiere prepararnos para los tiempos que estamos viviendo y que ya quiere estar con nosotros, que ya desea destruir este mundo para traer el nuevo mundo. El Señor en su amor va a destruir al mundo completamente. Ya está comenzando a hacerlo en su bendito amor. Sí, Señor, hazlo, ven pronto. Barre todo este mundo, Señor. Trae tu nuevo reino, tu luz, tu paz, tu justicia, Señor. Ya los malos de este mundo, los malvados de este mundo, ya el mismo demonio, Señor, ¿hasta cuándo el demonio y sus borregos? Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ya necesitamos que venga, Señor. Ya te necesitamos en medio nuestro, el reino eterno, el reino verdadero, el reino de justicia y de paz y de amor que el Señor promete al final de los tiempos cuando Él mismo venga. Repentinamente se levantará un rey cerca del tiempo final. Continúa acá el manuscrito de Berlín. Un amante de la ley. Supuestamente el texto, un amante de la ley o que aparenta ser un amante de la ley, quien reinará por poco tiempo. Él dejará 2 hijos. El primero comienza su nombre con la primera letra A y el segundo comienza su nombre con la octava letra H. Aquí pues la H a lo mejor es una transliteración, esto es una traducción, hermano. Esto es una traducción acá al español, que pasa por una traducción al inglés, que pasa por una traducción al griego, que pasa por una traducción al latín, que pasa por una traducción a cualquier otro idioma, pero que entonces debemos ir, obviamente, y buscando si podemos, siempre que se pueda, los investigadores, los eruditos, ir dando con las letras, ¿verdad? Porque pues la octava letra como esta traducción dice H, la octava letra, el segundo hijo, la H, A, B, C, D, E, F, G, H, ¿no? Y que la traducción dice H, pues es el alfabeto español, es un alfabeto español, pero que esto viene del griego, del hebreo, que primeramente son caracteres en otros idiomas, y que tendríamos que ver si en efecto manuscritos en esos idiomas todavía existan, ¿no? Un griego, aparentemente no hay un manuscrito griego de este texto. El más antiguo se cree que es en latín, que se tiene. A lo mejor existe un manuscrito en griego, pero no se conoce públicamente, ¿verdad? Pero entonces tendríamos que ver. Aquí aparentemente esta versión, este manuscrito de Berlín, ya más abajo vamos a leer los otros manuscritos, las otras recensiones de otros manuscritos que a todas luces pues se está hablando de un mismo texto original, estos por acá y los otros por allá que vamos a leer en un momento, pues se está hablando de un mismo texto original, el llamado Apocalipsis de Tomás. Pero que pues aquí aparentemente se revela la letra con que comienza el nombre de este segundo hijo, de estos 2 hijos, de este rey, 2 hijos, de este rey que gobernará en los últimos tiempos, tendrá 2 hijos. Aparentemente, según, si fuese cierto, pues la primera letra del nombre del primer hijo, el primer gobernante es la A, y la primera letra del nombre del segundo hijo es la H. Pues aquí hay un misterio, tendríamos que ver si podemos dar, o en algún momento de la historia de estos últimos tiempos, o si podemos identificar a estos 2 reyes en la antigüedad también, porque a lo mejor esta profecía, si viene de Dios, pues se estará refiriendo a algún rey, a reyes del pasado. A partir de ese momento se levantarán 2 príncipes.
para oprimir a las naciones. A partir de ese momento, 2 príncipes, bajo cuyas manos habrá gran hambre en la parte derecha del este. La parte derecha del este. De modo que nación se levantará contra nación y serán arrastrados fuera de sus fronteras. Pues hemos visto, hermano Teo, guerras ya. Ya hemos visto guerras, hermano Teo, por aquí, por allá. Usted dice que aquí se está refiriendo a nación contra nación y serán arrastrados fuera de sus fronteras. ¿Quién, hermano Teo? Sí, porque aquí la Biblia misma dice, oirán de guerras y rumores de guerra. Ay, hermano Teo, las guerras pues no han tenido fin, sigue habiendo guerras aquí, allá y en todas partes. Pero este texto se está refiriendo a una guerra mundial, nación contra nación. Una guerra que va a arropar a todos los continentes del mundo como ninguna otra guerra en la antigüedad, hermano. Ni siquiera la Primera Guerra Mundial ni la Segunda. Llegaron a arropar a todo el mundo. La Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial no llegaron a arropar a todo el mundo como se predice en este texto, que esta guerra, en los tiempos finales, arroparán a todas las naciones del mundo, a todos los continentes del mundo. Como se sabe que una tercera guerra nuclear entre las facciones de los países asociados a Rusia y a China y a Irán, contra los países asociados a Francia, Inglaterra y Estados Unidos, ¿verdad? Pues puede llegar a suceder prontamente, como ya se están ellos amenazando de lanzarse bombas nucleares aquí y allá, y que una guerra nuclear sin duda que va a englobar a todo el mundo, porque pues el globalismo en el que ya vivimos y los bloques de países, ya las naciones ¿verdad? Unidas en bloques de países a un bando o al otro, pues se va a llevar al mundo a eso. Una vez más se levantará otro rey, un hombre sagaz, quien ordenará que se forje una imagen dorada del César. Una variante para ser adorada en la casa de Dios, es una variante del César. Aquí pongo yo entre signos de interrogación, porque sabemos pues que cuando se dice aquí del César, del rey romano, ¿sí? El César es un título romano para el cuarto imperio. Obviamente, en estos tiempos finales, Daniel también veía en los tiempos finales 4 imperios finales, pero que el tiempo del fin comienza con un imperio, ¿verdad? Una imagen. Este rey ordenará, este hombre sagaz forjará una imagen, y aquí se hace clara referencia al Apocalipsis de Juan, una primera referencia al Apocalipsis de Juan, cuando se dice aquí que una imagen dorada del César, del rey de turno, del emperador de turno. Donde en efecto aquí se hace referencia al texto en el Apocalipsis de Juan que dice que el falso profeta, le fue concedido al falso profeta infundir aliento a la imagen de la bestia. Infundir aliento a una imagen. De esa bestia se hizo una imagen, de esa primera bestia. Se hizo una imagen, y que esta segunda bestia fue por el mundo infundiendo aliento a esa imagen para que todo el mundo adorara la imagen de la bestia, de la primera bestia que salió del mar, que veía Juan en su Apocalipsis. Apocalipsis de Juan, que bien podemos y vamos a ir citando en esta lectura y en el video siguiente de continuación a esta lectura. Por lo cual habrá abundancia de mártires, dice aquí, y entonces la fe regresará a los siervos del Señor. Aleluya. Los verdaderos siervos del Señor se levantarán cuando esto esté sucediendo, cuando la bestia, las 2 bestias finales, junto con el falso profeta, un humano, 2 bestias, 2 monstruos, 2 criaturas animalescas, finalmente, y en el mayor grado de interpretación y de hermenéutica que le podemos hacer a ese texto. Cuando se habla de bestia, el apóstol en efecto veía bestias, 2 bestias. La primera bestia que salía del mar, la segunda bestia que se levantaba de abajo, de la tierra, salía de la tierra. ¿Dónde está leyendo usted, hermano Teo? Estamos leyendo aquí las 2 bestias. Apocalipsis 13. El dragón y las 2 bestias. Decimos así. El dragón es una primera bestia. La bestia que sale del mar es el dragón. ¿Sí? La bestia que sale de la tierra, de Apocalipsis 13 de Juan, ¿verdad? Pues la bestia querubina, ¿verdad? De los demonios y de los ángeles encerrados abajo de la tierra. Las bestias principales, la bestia principal, el dragón que sale del agua, es cayendo del cielo
cruzando, es el cielo de agua que cae del cielo, las estrellas encarceladas, los ángeles caídos, los primeros ángeles caídos, Satanás, el primer Satanás, con su hueste de ángeles, de primeros ángeles cayendo a la tierra, ¿verdad? Pasando las aguas de arriba. El cielo de agua que revelan los libros de Enoc y el Apocalipsis de Enoc, que el cielo de arriba es un cielo de agua. Olvídese del espacio exterior. Hay que Marte, que la luna, que el espacio exterior. No, el cielo de arriba, azulito, es agua. Un firmamento de agua muy tranquila, como lo revelan muchos libros mesiánicos, hebreos, extrabíblicos, entre ellos los 2 libros de Enoc. Por eso es que dice, vi una bestia salir del mar. ¿Cuál mar? Tanto mar, hay mucho mar, hermano. Hay mucho mar en la tierra. ¿Cuál mar? No dice el nombre del mar, el Apocalipsis de Juan, pero cuando habla del gran mar se habla del cielo. En muchos textos, eso hay que irlo viendo en muchos textos, pero que hoy aquí vuelvo y se lo repito al Señor, a todos ustedes de parte del Señor. ¿No? La primera bestia, Apocalipsis 13, saliendo del mar, la primera trompeta del Apocalipsis de Juan, cuando comienzan a caer esos monstruos de arriba de los cielos, porque va a suceder, ¿verdad? Como lo anuncian ellos mismos en todas estas películas donde hay meteoros cayendo a la tierra y que luego se vuelven monstruos. Muchas películas, hermano, ¿no la ha visto usted? Ellos mismos lo saben, ellos mismos lo anuncian, ¿verdad? Para condicionar al mundo entero, ¿verdad? Para que el mundo entero se someta al reino del demonio y de esos demonios cuando ellos aparezcan, porque ellos adoran al demonio, son hijos del demonio. La misma simiente de Satanás, la misma semilla maligna, ellos mismos preparando al mundo y condicionando al mundo mentalmente, espiritualmente, psicológicamente, para que el mundo se someta sin mayor resistencia, sin mayor batalla, sin mayor pelea en contra de ellos de parte del pueblo de Dios, y para que ellos puedan tener un mejor control del mundo y de los habitantes de la tierra, ¿verdad? En los años que vienen. Entonces la fe regresará a los siervos del Señor, aleluya. Y la santidad se multiplicará, bendito el Señor, como lo dice también el capítulo 11 y el 12 de Daniel, del libro de Daniel. Y la angustia se incrementará. La hora de la angustia de Jacob, cuando el Apocalipsis de Juan y los profetas hablan del día del Señor grande y temible, oscuro, día de oscuridad, dicen los profetas, el día del Señor, el día del juicio del Señor. Y luego dice el día de la angustia de Israel. ¿Por qué dice así? Porque Israel somos usted y yo, hermano. Usted y yo tenemos que pasar por estos años. Los pasaremos, los venceremos. No nos dejaremos marcar, no nos dejaremos vencer de ningún gobierno mundial, de ningún demonio que caiga de donde sea o que salga de abajo, de donde sea. No dejaremos que ellos nos ganen esta batalla que hay que ganar de parte del Señor, la batalla por la santidad. Aquí lo dice, la santidad se multiplicará. Las montañas crujirán delante de los consolados, delante de los hijos de Dios, hermano. Y goteará dulzura de fuego de la fuente. Mire cómo dice aquí esta traducción. Dulzura, un misterio acá. De modo que se alcance el número de los santos. No lo que dice el quinto sello. El quinto sello del Apocalipsis de Juan. El Señor les dice a los que se les daban vestiduras blancas, descansen por un poco más de tiempo. Apocalipsis 7. El quinto sello, descansen un poco más, mis hijos. No se estresen. Sigan descansando. Porque los que deben ser muertos como ustedes lo fueron. Los que deben ser asesinados como ustedes también lo fueron. No se ha completado ese número. No se ha completado ese número, así que no se preocupen, descansen un poco más el quinto sello. Aquí lo dice el capítulo 7 del libro del Apocalipsis de Juan, el quinto sello, mire lo que dice aquí. De modo que se alcance el número de los santos, el Señor necesita alcanzar su número para cubrir los puestos y los reinos y los tronos de los que se levantaron contra él en la antigüedad, en el primer mundo, en el cielo, los 200 millones. Digo yo que son 200 millones. Yo no sé, pues realmente no sé decir el número, pero sí sé cuántos cayeron en el principio. Fueron 200 miríadas. Bien pueden ser millones, bien pueden ser miles de millones, el número que sea, que el Señor esté tratando de completar para que en efecto venga el fin. Y después de un corto tiempo se levantará un rey desde el este. Desde el este, cuando decimos del este, decimos desde afuera. Desde el cielo, desde el este, el primer punto cardinal revelado en el capítulo 77 del libro de Enoc, del primer libro de Enoc.
un amante de la ley, quien hará que todas las cosas buenas y necesarias abunden en la casa del Señor. Y él mostrará misericordia para con las viudas y a los necesitados. Y ordenará que un regalo real sea dado a los sacerdotes, pues en sus días abundarán todas las cosas. A los sacerdotes con engaño. Aquí este rey, ¿verdad? Yo interpreto humildemente, personalmente, que este rey bien puede ser a modo humano, este rey humano, que muy pronto saldrá por el mundo a hacer la guerra a los llamados enemigos del mundo en nombre de Dios, pero con esa guerra pues destruyendo a mucho pueblo de Dios también, porque en efecto todos los reyes, hermanos, y los principales gobiernos de las principales naciones del mundo hoy por hoy son satanistas, son ocultistas, sirven al demonio y a la agenda del demonio, aunque bien el demonio termina trabajando para el Señor, ¿verdad? Yo interpreto que bien puede este rey ser el señor Trump, ¿verdad? Que sabemos muchos siervos del Señor por revelación del Señor y por profecía del Señor que gobernará otra vez a los Estados Unidos, regresará al gobierno de los Estados Unidos muy pronto. Como lo han visto muchos hermanos, muchos profetas, incluyéndome, su servidor, lo sabemos, ya se está postulando a un segundo gobierno. Muchos creyeron que iba a ser este gobierno, pero que todo obedece a un plan de los que gobiernan al mundo de parte de Satanás, porque quien gobierna el mundo finalmente todavía, aun cuando el Señor tiene control de todas las cosas, quien gobierna el mundo políticamente hoy por hoy entre las naciones es Satanás. Ellos sirven a la agenda del demonio, hermano, porque el demonio sabe que le queda poco tiempo, aleluya. El demonio sabe que el Señor ya viene. Él será juzgado por el Señor, él aparecerá también con la quinta trompeta. Ya lo hemos dicho, lo seguimos diciendo y lo vemos explicado en este Apocalipsis más adelante. Mira cómo dice acá, para avanzar poco ya en los cortos minutos que nos quedan, los 10-15 minutos que nos quedan por hoy, para continuar en un futuro video. Miren cómo dice aquí, se levantará un rey desde el este, un amante de la ley, quien hará que todas las cosas buenas y necesarias abunden en la casa del Señor. Él mostrará misericordia para con las viudas, ya lo leí, y a los necesitados. Ordenará que un regalo real, él habla muy bonito, Trump, a los cristianos, ¿verdad? Y sobre todo a las iglesias apóstatas, muchos pastores apóstatas hoy por hoy, falsos pastores de la prosperidad, del evangelio, del falso evangelio, de la falsa prosperidad, ¿verdad? Le habla muy bonito y le predica al mundo en nombre de Dios y hace decir que es muy cristiano, cuando usted bien puede hacer investigación y usted bien puede saber que es un gran masón, es un gran satanista, ocultista, pues en sus días abundarán todas las cosas. ¿No? Finalmente, el último rey del este, ¿no? Dice aquí, un rey desde el este. Usted dirá, bueno, hermano Teo, pero el este no es hacia Asia, hacia China, hacia aquel lado del mundo. Un amante de la ley, bueno, si no es el señor Trump, como interpreto yo que sea, ¿verdad? Bien puede decir alguno, ¿verdad? Que sea el señor Putin. Un corto tiempo se levantará un rey desde el este, un amante de la ley, que muchos dicen que Putin es muy cristiano y él mismo se dice ser muy cristiano, ¿no? Y que ayudará a las viudas, mostrará misericordia, ¿no? Aunque se sabe que Putin va a atacar y ya salió atacando al mundo y está, ¿verdad? Hoy por hoy llevando y matando cuanta gente en Asia, en nombre de Dios, en nombre de Dios. ¿Qué les parece? Y luego de eso se levantará un rey en la región del sur del mundo, quien ostentará el gobierno por un corto tiempo, en cuyos días caerá el tesoro a causa de las hordas de los soldados invasores, en cuyos días caerá el tesoro a causa de las hordas de los soldados invasores del sur. Sabemos que en la región del sur, según el capítulo 77 del libro de Enoc, es la región del centro del mundo. Es la región hacia el llamado polo norte, que no es ningún polo norte, es el punto sur, es hacia donde está la montaña sagrada, escondida en fuego, invisible. Es la región del sur, hacia donde está Sion. Dicen, la región del sur. De modo que el sustento de todos los oprimidos será tomado por ley y dado al rey para su distribución. Este rey. Luego de eso se levantará un rey en la región del sur, dice aquí, del mundo, quien ostentará en el gobierno por corto tiempo, en cuyos días el tesoro caerá a causa de las hordas de los soldados invasores. Y a partir de ese momento habrá mucho maíz, vino y aceite, así como una gran búsqueda por el dinero, de modo que el sustento del oro y de la plata será dado por el maíz y habrá gran hambruna. Aquí está hablando de los tiempos finales, hermano. Aquí está hablando de los tiempos en que se marcará al mundo entero.
Aquí está hablando de los tiempos en que el mundo entero será marcado para poder comer. La gente traerá su oro, su plata, y lo cambiará por dinero en los tiempos que ya vienen, cuando haya gran hambruna en la tierra. Basta que lleguemos a esos tiempos y veamos quiénes sean los gobernantes, ¿verdad? Que estén de turno, los gobernantes mundiales que estén de turno distribuyendo la comida a nivel mundial y vendiéndosela a las demás naciones. Y ese tiempo será de gran levantamiento del mar, de modo que ningún hombre le dará noticias a ningún otro. Los reyes de la tierra y los príncipes y los capitanes serán turbados, y ningún hombre hablará libremente, entre paréntesis, osadamente. Los niños envejecerán y los jóvenes perecerán tempranamente. Mira esta profecía tremenda aquí, dolorosa. Ya lo vemos sucediendo en muchos países, aún acá en nuestros países en Latinoamérica, regiones oprimidas aquí mismo en nuestro país, en Venezuela, las selvas de nuestro país siendo masacradas por este gobierno, ¿verdad? Por cuanto facción militante, guerrillera de este gobierno y de Colombia y de guerrillas también del vecino país de Brasil, asesinando a muchos pueblos aquí mismo en nuestra tierra. Esto pasa en África, esto pasa en Asia, hermano, esto viene pasando hace mucho tiempo, pero que esto va a incrementarse. Los niños envejeciendo, los jóvenes pereciendo tempranamente por muchas enfermedades y por haber sido tomados como soldados, como lo viene diciendo y lo va a decir ya pronto este texto mismo acá. Para ir terminando, les leo otro párrafo y terminamos por hoy, para orar y clamar a nuestro Señor por nuestras vidas, nuestros corazones. Después de eso se levantará otro rey, un hombre astuto, quien gobernará por un corto tiempo, y en sus días habrá toda clase de maldades, incluyendo la muerte de la raza de los hombres, desde el este hasta Babilonia. Desde el este hasta Babilonia, desde el cielo. El este, cuando decimos este, podemos decir desde el cielo, desde arriba, desde el este, desde afuera, desde el cielo, hasta Babilonia. Cuando decimos Babilonia estamos hablando del reino del norte, hasta abajo de la tierra. Y después de eso habrá muerte, hambre y espada en la tierra de Canaán, llegando hasta Roma. En el tiempo en que se escribió este texto, Tomás, y lo escribió el mismo apóstol Tomás, pues Roma era la capital del imperio. Aquí se está diciendo llegando hasta la misma capital del imperio. Desde Canaán, desde la tierra llamada sagrada, donde está la ciudad de Jerusalén, hasta Roma, hasta la capital del imperio mundial. Hoy por hoy usted sabe cuál es el país que lleva las riendas del mundo y las principales ciudades del mundo. Pues aquí posiblemente cuando dice Roma se está refiriendo como país pues a los Estados Unidos, al imperio final del mundo, a la sede del gobierno mundial, la ONU, Ginebra, la ONU, Bruselas, ¿no? la llamada ONU. Entonces todas las fuentes de las aguas y los pozos ebullirán, se convertirán en sangre o en polvo y sangre, dice aquí entre paréntesis. Habrá mucha conmoción, hermano. Ya estamos comenzando a ver terremotos cada vez más fuertes, ¿verdad? Pero que aquí se está hablando de maremotos, hermano, de tsunamis que vienen. Cuando llegue este hombre astuto que gobernará al mundo y que traerá la muerte a la raza de los hombres desde el este hasta Babilonia, este hombre bombardeará al mundo, a sus enemigos, a los enemigos de turno que tenga este hombre. Cuando llegue al gobierno posiblemente estamos hablando aquí, como ya les acabo de decir, de esta nación, un hombre astuto. Aquí está hablando de un tercer hombre, ¿no? Usted se dio cuenta que ya he mencionado 3 hombres. Un rey con 2 hijos. ¿Sí? Viene este texto hablando. Uno comienza con A, según el primero, y el nombre del segundo comienza con H. Cuando transliteramos al español, bien tenemos que buscar estas letras en los alfabetos, ¿verdad? Del griego o latinos, a ver si en efecto concuerdan con estas letras del español que dice esta traducción acá. Pero que en efecto cuando llegue este hombre y sus 2 hijos al gobierno mundial, bien puede ser hijos naturales, para que sean hijos naturales porque tiene que ser un rey que es derrocado y queda un príncipe, pero que si no estamos hablando de ese caso, un rey donde después queden 2 hijos, como dice el texto, 2 hijos, pues estaremos hablando de un gobierno donde un presidente llega al gobierno mundial o sale por el mundo a hacer la guerra mundial y es derrocado y queda después un vicepresidente, ¿sí? Que bien puede entenderse como un hijo del primero, del anterior, ¿sí? Y que si vamos buscando un segundo hijo, pues entonces tendríamos que buscar un vicepresidente como primer hijo y después tendríamos que buscar un secretario de Estado, posiblemente como segundo hijo.
¿sí? Un ministro de Relaciones Exteriores como segundo hijo. Pero que si no es el caso de que estemos hablando de un rey mundial, de un gobernante mundial, donde es quitado y queda un hijo como tal, ¿no? Hablando de reyes humanos, de gobernantes humanos, ¿verdad? Pues entonces, hermano Teo, si no es ese el caso, estaremos hablando de un país donde hay una cadena de mando, una jerarquía de mando, donde si falta el primero, pues la presidencia descansa en el que viene después, y si falta ese segundo, pues la presidencia descansa en el tercero que viene después. ¿Sí? Los cielos serán estremecidos, dice aquí, en ese tiempo, en el tiempo en que ellos estén gobernando y en el tiempo propiamente en que llegue el tercero. Sale uno primero haciendo la guerra por el mundo entero, destruyendo el mundo. Sale este primer rey, destruyendo el mundo. Aparentemente un rey amante de la paz y del orden mundial. Saldrá haciendo el orden, saldrá también honrando a los países, a los sacerdotes del Señor y dando tierras, ¿verdad? Y dando mucha ayuda, aparente ayuda, ¿no? Comprando las conciencias y las almas de los hombres, ¿verdad? Que se hacen llamar ministros del Señor, es lo que está diciendo este texto aquí. Y luego después de él vendrán dos más. Y que en el periodo del segundo hijo, miren lo que dice aquí, los cielos serán estremecidos y las estrellas caerán a la tierra. ¿Qué le parece? El sol será cortado por la mitad, al igual que la luna, y la luna no dará su luz. Esto comenzará a suceder cuando esté este tercer gobernante, este segundo hijo de este primer gobernante, y después de pasar por un segundo gobernante llegará al tercero y comenzará a suceder esto, como también lo profetiza el Apocalipsis de Esdras, que lo vamos a estar leyendo después, como también se muestra cuando se habla de la visión del águila, las 3 cabezas y las 12 alas con plumas, las 12 alas emplumadas, ¿sí? Lo vamos a estar viendo, la relación que hay entre aquel Apocalipsis y este también. Y pues, y eventualmente, obviamente, como ya estamos dándonos cuenta, con el Apocalipsis de Juan. Habrá grandes señales y maravillas durante esos días cuando aparezca el llamado. Mira cómo dice aquí lo dice claramente el texto, cuando aparezca el anticristo. Estas serán las señales para aquellos que habiten en la tierra. 2 puntos, aquí hay 2 puntos en el texto. En aquellos días habrá grandes dolores de parto sobre ellos. Ay de los que construyan porque no poseerán. Hermano, mire, aquí el Señor hablando del mundo entero y de su iglesia. Los que viven soñando con muchos proyectos de construcción, que no son malos, hermano. Los sueños y los proyectos no son malos. Pero que sí debemos preguntarle al Señor ya, hoy por hoy, comenzar a preguntarle dónde construir, cómo construir, qué tanto construir y para qué fines. Hay de los que construyan porque no van a poseer. Hay de los que estarán arando porque ellos trabajarán sin causa. Hay aquí no diciendo que no se trabaje, no diciendo que no se are, sino diciendo no pongan mucho corazón a eso, porque vienen los días en que se llevará. El Señor se llevará y el mundo y el juicio se llevará lo que la gente esté construyendo, lo que la gente esté arando. Ay de los que se casen, miren cómo dice aquí, porque ellos engendrarán hijos para hambre y necesidad. Hermano, tremendo. Aquí pues el insensato, el ingenuo, va a decir Dios es malo. ¿Cómo es posible que esté en esas líneas, en ese texto, hermano Teo? No, aquí no se está hablando de la maldad del corazón de Dios y de que Dios es malo. No, aquí el texto está expresando que en efecto los que no tengan mucho en cuenta esta profecía van a sufrir más de la cuenta. Los que no den su corazón a la profecía del Señor, los que no entiendan el tiempo del Señor, los que no puedan entender de que en efecto el tiempo final ya llegó y está llegando y va a llegar, y cuando llegue y empiece esto a suceder, pues ni modo, ya los estaremos viviendo. El que no haya abierto su corazón, su mente, para comprender que en efecto ya viene el mejor reino, ya viene nuestro Dios, pues sufrirá más de la cuenta, hermano. Va a terminar maldiciendo a Dios. El Señor pues anuncia esto para que no suceda en medio de su pueblo, para que su pueblo no maldiga el nombre de su Dios y no termine apostatando y dejando su fe y dudando del amor del Señor. Ay de los que expandan sus casas y sus terrenos, porque todas las cosas serán consumidas por el fuego. ¿Qué les parece, hermano? No, hermano, entonces ¿qué? ¿Para qué me caso? Dirá pues cualquiera que me oye.
¿Para qué me voy a casar? Me iba a casar ahorita y ya no me caso. O iba a comprar esto, iba a comprar lo otro, iba a construir aquí, iba a construir allá. Pero si usted está diciendo que ya esto viene ahorita, ¿para qué lo voy a hacer? No, no es lo que el Señor está diciendo, hermano. La misma profecía dice que aún en esos días se estarán casando, estaremos teniendo hijos, estaremos teniendo carrazos, empresotas, estaremos haciendo muchas cosas, pero que los hijos del Señor, aun cuando vivimos nuestras vidas en este mundo, sabemos que no pertenecemos a este mundo y que sabemos que ya se acercan nuestros días para irnos de este mundo. El hijo sensato, la hija sensata, el hijo de Dios inteligente y sabio va a invertir su dinero hoy por hoy, en los días que ya estamos viviendo y de acuerdo a esta profecía, va a invertir su dinero en el mejor sitio donde deba sembrar, construir para resguardarse con su familia y con su iglesia y con sus amados, sus seres amados, a esperar ya la venida del Señor y afrontar con entereza, afrontar con valentía los días que nos vienen, que tenemos que vivir, que el Señor nos invita a vivir, a que demos la batalla. Es una invitación del Señor. Es el Señor diciéndonos, sean dignos del reino que viene. Luchen, batallen, hasta el final, hasta el último día de sus vidas, por mi causa, por mi nombre, y yo les daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. No temas, hermano, hermana. ¿No? Y ya para ir terminando esta lectura, esta transmisión del día de hoy, no temas, Apocalipsis 2:10, los 10 días del Señor aparentemente ya han comenzado. Ya salió el Gog humano, los del norte, los del ruso, el Gog y Magog, Ezequiel 38 y 39 aparentemente, los reyes del norte. Gog y Magog ya salieron por el mundo haciendo la guerra sin causa y que va a seguir incrementando. Hay de los que expandan sus casas y sus terrenos, porque todas las cosas serán consumidas, ya lo dije. Hay de los que hagan preparativos. Mira cómo dice aquí el texto, preparativos, los que hagan muchos, los que tengan muchos planes. Hay, como me lo dijo el Señor a mí hace 2, 3 años, vivía yo en los Estados Unidos, hermano. Vivía yo muy feliz en los Estados Unidos, no en mi país. Yo estaba viviendo en otro país, en los Estados Unidos. Y el Señor me dijo, tus planes no son mis planes. Porque yo vivo orando al Señor, diciéndole, Señor, muéstrame. Señor, muéstrame aquí, muéstrame allá. ¿Debo estar aquí, Señor? ¿Debo estar allá? ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Debo hacer esto? ¿Debo hacer lo otro? Señor, ¿dónde tú quieres que yo esté? ¿Con quién tú quieres que yo esté? ¿Cómo tú quieres? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Debo hacer esto? ¿Debo hacer lo otro? Para ayudar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi iglesia. ¿Qué debo hacer, Señor? Ay de los que no hagan preparativos para sí mismos mientras el tiempo lo permita, porque a partir de entonces serán condenados para siempre. Mira cómo dice aquí no está hablando solamente del mundo, hermano. Aquí está hablando de la iglesia del Señor. Iglesia del Señor que hoy por hoy no le importa esto, ¿no? Iglesia del Señor que hoy por hoy, mucha iglesia del Señor en el mundo entero, que hoy por hoy, sobre todo en Venezuela, en los países más vanidosos del mundo, Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, los Estados Unidos, Canadá, Europa, mucha iglesia occidental, envanecida la iglesia del Señor, no le importa nada de esto, de si estamos en tiempos o no estamos, igual nos vamos a morir, ¿para qué nos vamos a preocupar si igualito nos vamos a ir? Así piensan muchos ministros, piensan así, el Señor los perdone, cambiemos, el Señor nos ayude. Ay de los que le den la espalda al pobre cuando éste pida ayuda. Termina ese párrafo ahí, ese verso, no recuerdo, bien puedo decirle qué número es, en un video posterior, porque pues esta traducción no la tengo por versículo, estos primeros fragmentos y manuscritos, el de Viena y el de Berlín. Aquí pues hasta aquí estoy leyendo el de Berlín, el de Viena ya terminó hace ratito, en 2 párrafos anteriores que les dije, pero que comencé a leerles este manuscrito de Berlín y el manuscrito de Verona, perdón, el fragmento de Verona, sí, del siglo VIII, y el texto de Wilhelm del siglo IX, hermano. Te les estoy hablando del siglo VIII, los años 700 después de Cristo. 700 y tantos años después de Cristo. Y el llamado texto de Wilhelm de Múnich del siglo IX, ¿sí? De los años 800 después de Cristo. Usted me dirá si el texto no es antiguo. Usted me dirá si este texto es digno de estudio o no. No tiene 300 años, no tiene 500 años, no tiene 200 años. Si es del siglo VIII, si es del siglo, aquí el siglo VIII, años 700, pues el texto tiene ya 1300 años, el manuscrito. Este manuscrito, un texto ya milenario, es lo que estamos leyendo, es lo que le traemos a usted desde el seno, ¿verdad? La iglesia del Señor, desde el seno de nuestro ministerio, mi esposa y yo, preocupados siempre por indagar
en los tiempos del Señor, como lo hacía Daniel, hermano. Ay, Teo, hermano Teo, pastor Teo, ¿no? Como me dicen algunos, pero tú matándote en esto, ¿para qué te matas tanto? ¿Para qué tanto libro? ¿Para qué tanta lectura? Bueno, digámosle lo mismo a Esdras, pues. Digámosle lo mismo a Enoc. Vayamos y digamos, cuando nos veamos con Enoc en el cielo, le diremos lo mismo. Ay, Enoc, ¿para qué tú te mataste tanto leyendo tanto, muchachos? Tú sí eres loco. Vamos a decir lo mismo a Daniel. A Nehemías, hermano. A Nehemías. Vamos a decirle lo mismo. Vamos a decirle, ¿para qué tanta lectura? Como dice pues mi sobrino Calé. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Para qué tanto? No, hermano, el Señor nos manda. El Señor es el Señor del estudio. Nuestro Señor, nuestro Dios, es el Dios del estudio, de la investigación, de la escritura. Mira, texto. Usted dirá, bueno, ¿y para qué el Señor escribe tanto? Si le preguntamos al que lee mucho, pues hay que preguntarle también al que escribe mucho. Hay que preguntarle al Señor, Señor, ¿para qué tú escribes tanto, Señor? ¿Para qué? Cálmate. Usted se cree más sabio que el Señor. Yo me creo más sabio que el Señor. Toditos nos creemos más sabios, más buenos que el Señor. El Señor nos va a aprender en nuestra sabiduría. Nos va a aprender en nuestro error y nos va a regañar a sus hijos. Que no prestemos atención, mucha atención a esto, a estas palabras, a estas profecías, a estas advertencias, a estos preparativos del Señor. El Señor nos va a llamar la atención si no lo hacemos muy pronto. Gracias, hermano, por su tiempo. Disculpe, pues, ya casi 2 horas acá, como siempre. Usted lo sabe, usted comparte este video, usted lo ve en la semana, usted lo estudia, pues, de a 20 minutos, de a 30 minutos, como el Señor le permita. Usted, pues, compártalo, ¿verdad? Es con la mejor intención, son estudios, ¿verdad? Pues necesarios, y todas las palabras que decimos acá pues se nos hacen necesarias decirlas en el tiempo que nos toma, de hecho, decirlas, pero que hoy por hoy, obedeciendo el mandato del Señor, este es su ministerio, nos despedimos, oramos por usted, amigo, amiga, hermano, pastor, ministro, que ha tenido a bien estar con nosotros. El Señor te bendiga, te sane de toda enfermedad, del corazón, del alma y del cuerpo. Pueda ser sano en el nombre de Jesús. Extendemos las manos hacia ti de parte de nuestro Señor y Dios, Yahshua HaMashiach. En el nombre de Jesús lo invocamos sobre tu vida ahora. En el nombre de Jesús, sé libre. Ven al Señor, abre tu corazón, arrepiéntete de toda maldad. Señor, nos arrepentimos cada día más. Ayúdanos. Permítenos, Padre bueno, seguir viéndonos y vernos en una próxima edición. El Señor los bendiga a todos con la segunda parte del Apocalipsis de Tomás. Dios los bendiga.